La hora deportiva. Bueno, pues un lunes más en el que estamos aquí con vosotros. Es el episodio, el capítulo de este podcast, el número 58. Esta vez vamos a charlar un ratito sobre el partido que midió a la Sociedad Deportiva Ponferradina ante el Pontevedra en Pasarón este fin de semana y que concluyó con la derrota de la Deportiva, una derrota contundente de 3-1. Una derrota contundente tanto en resultado como en sensaciones. Dará para hablar de ello, pero la verdad es que el equipo gallego pasó por encima de la Ponferradina, lo cual viene siendo raro en esta segunda vuelta, porque si algo ha caracterizado al conjunto berciano es, pues al menos ese gen competitivo que te permitía, si no sacar resultados, al menos pues sí que tener una cierta posibilidad de ello y una imagen pues más positiva. Falló todo, falló desde el inicio el planteamiento de partido, falló la intensidad, falló la actitud por momentos. Sorpresivamente falló incluso la dirección de campo de Nafti, que por lo menos a mí me parece uno de los fuertes también del entrenador de la Deportiva. Y todos esos pequeños o grandes fallos juntos pues concluyen en este resultado. La Deportiva no compareció prácticamente en Pasarón hasta verse 2-0. Una ligera reacción en la segunda mitad que más allá a la segunda, a la mitad de esa segunda parte, mejor dicho, pues concluye con ese golazo de falta de Andoni, que está en un estado de gracia y es quizás de lo poquito positivo a lo que nos vamos a poder agarrar en este análisis de este partido. Un golazo, el clavó en la escuadra izquierda, totalmente inapelable, imposible llegar al portero. 5 goles creo que lleva Andoni esta temporada, lo cual es una auténtica salvajada para un lateral y muy poquito más. Un centro del campo totalmente transparente, desconectado del juego, una defensa que esta vez fue poco contundente, desconectada y desconcentrada también por momentos, como en el primer gol. Yo qué sé, un ataque del equipo que muy poca producción, tanto Borja Vázquez como Slavi se veían por gran parte del partido como dos islas perdidas arriba en campo contrario. Nadie conectaba con ellos, mucho abuso de balones largos que no iban a ninguna parte. Bueno, en fin, dará para hablar un rato, pero la verdad que la imagen no es buena, aunque, como siempre digo, en estos casos, pues la tendencia de la Deportiva está siendo buena, tampoco hay que hiperventilar, hay que estar tranquilos, no pasa nada por perder un partido. El Pontevedra es un enorme rival, está en playoff por un merecimiento grande, tiene muy buenos futbolistas como Joel Copino, tiene a Diego Gómez y a Alain Ribeiro, que fueron dos puñales. Uno de ellos, sabéis que llevo defendiendo desde el principio de temporada que debería estar en Ponferrada, el caso de Diego Gómez. Y además, bueno, pues es sangrante porque si ves un poco, sigues un poco al Pontevedra, quizás haya sido su mejor partido desde que está en esa escuadra. Así que bueno, poco más para empezar. Saludaros Borja, Manolo, Ricky. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos por decir algo. Vamos a arrancar un poquito con sensaciones y voy contigo, Ricky. Pues estabas allí en el campo. ¿Qué se vio allí? Bueno, hombre, se vio. Bueno, yo por lo menos desde la grada vi que el equipo salió con menos intensidad, con bastante menos intensidad y con bastante menos actitud que el Pontevedra, que salió desde que pitó el árbitro a buscar claramente el gol, con toda la intención de hacer daño y de encarrilar el partido pronto, en los primeros minutos. Y bueno, pues se veía una Deportiva desbordada en todas las líneas. La verdad es que las poquitas veces que se tenía el balón pues duraba poquísimo, se trataban de jugar balones largos porque el centro del campo pues era prácticamente inexistente y bueno, esos poquitos balones largos que llegaban, pues Slavi no es un jugador que se caracterice o que su mayor virtud sea la de pues aguantar esos balones, bajarlos y darlos a un jugador de segunda línea o de banda. Esa no es ninguna de sus virtudes. Cada balón que llegaba largo era una entrega al contrario. Y luego, pues yo creo que quizás ese trabajo que obligaba, porque movía el Pontevedra con mucho criterio, la verdad es que ya el Copino hizo un partidazo, con mucho criterio el balón en el centro del campo. Frimpong, pues el pobre hombre estaba, yo creo que desubicado, como hacía bastantes partidos que no se le veía, persiguiendo sombras granates como pollo sin cabeza, en un desorden completo.
Luego Borja Valle, tirado a banda, engancha poco con los centrocampistas porque también tenía una labor defensiva. Al final es que lo que pasaba, o lo que yo entiendo que pasaba, es que el balón nos duraba poco porque es que éramos incapaces de engancharse en el centro del campo para poder dar fluidez al juego, y un poquito de pausa y hacer juego ofensivo. Yo creo que, como tú bien decías, bueno, a mi modesto entender y desde lo poquito que yo sé de fútbol, creo que Nafti se equivoca en el planteamiento, que ese 4-4-2 que ponen sobre el terreno de juego, ya se veía desde el minuto 1 que el Pontevedra nos desbordaba y nos llegaba por todas las líneas. El gol también es una cosa muy rara porque es una jugada que ellos deben tener, yo la he visto en la repetición y la deben tener ensayada. Es un balón que sacan a media altura, que es muy difícil de despejar, contrariamente a lo que pueda parecer. Y es que Alain Ribeiro, que es el que mete el gol, está como camuflado detrás de otro jugador del Pontevedra, sale de la espalda de él y se va a la zona donde llega el balón y remata completamente solo. O sea, es una acción en la que se marca fatal, o sea, no, las marcas no se hacen bien, el balón llega ahí, nadie es capaz de defenderlo y el Copino llega a placer para rematar y poner el 1-0. Lo del 2-0, pues bueno, es una jugada que Ger, no sé, es muy raro que haga cosas de estas, pero bueno, él intenta salir a despejar un balón. Al final, yo creo que su intención no es golpear el balón con el brazo, sino que él intenta darle de cabeza, lo que pasa que el balón va más bajo y le acaba golpeando la mano. Es un penalti como un castillo, no hay nada que decir. Penalti que también tira, bueno, perfecto a Laín. Y claro, cuando te pones 2-0 abajo, pues levantar un 2-0 y más hasta deportiva. Y en este día y con ese planteamiento y con esa falta de intensidad, pues ya fue tarea imposible. Todo lo que pasó en el partido a partir de ahí, pues era un quiero y no puedo. El gol de Andoni pues es un rafagazo, los jugadores ponían voluntad, porque yo no les niego ni profesionalidad, ni ganas, ni querer, ni nada, absolutamente nada. No hay ningún reproche que hacerles a ninguno de todos los que participaron, de los 16 que participaron en el partido. Pero lo que estaba claro es que no salía nada y que las ideas no estaban para nada claras. Y al final pues fue un espejismo. El Pontevedra, en cuanto recibió el gol, se echó un poquito adelante, tuvo un tiro al palo, tuvo el tercer gol, incluso, bueno, ya luego jugó prácticamente a placer porque simplemente tenía que dejar pasar el tiempo. O sea, la deportiva era pura impotencia y pura incapacidad. Y bueno, eso poco más o menos es lo que yo percibí, el resumen que os puedo hacer de lo que yo percibí allí en el campo. Yo creo que lo que todos nos preguntamos hoy, Borja, es cómo puede cambiar tanto un equipo de una semana a otra. Eso me pregunto yo, porque yo era de los que después del último partido contra el Mérida, yo decía, nada, este año de aquí para arriba. Vamos con este estilo de juego, recuperamos el 11 de gala, el previsible 11 que todos, si hiciéramos una alineación, pues a lo mejor quitaríamos a Frimpong y pondríamos a Eric Morán, pero de la alineación que pudimos ver en Pontevedra, si me apuras, quitas a Prieto, o sea, pones a Prieto en lugar de Ángel y Eric Morán, pero es un 11 para poder competir contra cualquier equipo y para ir a un playoff. Y así lo digo y lo digo bien alto. ¿Qué es lo que ocurrió en Pontevedra? Yo creo que un equipo que todos lucharon, que todos se entregaron. Yo creo que los primeros 20 minutos del juego el equipo no compitió. El equipo no salió con esa intensidad habitual que esta época de Nazi, desde el mes de enero, hemos podido disfrutar y hemos podido ver. Quizás echó en falta más mordiente, más. Parece que el Pontevedra no es aquel equipo que vino de jugar el miércoles, que venía de jugar el fin de semana pasado, y el que mordía, el que luchaba, el que metía el pie, el que se llevaba las segundas opciones era el Pontevedra. Yo no sé si es un tema de falta de motivación, creo que no. Yo no sé si es un tema de exceso de confianza, que yo creo que tampoco. Yo no sé si es que a lo mejor hemos lanzado algunos las campanas al vuelo demasiado pronto, pero sí es cierto que en un campo que era importantísimo poder sacar algo positivo, teniendo en cuenta los resultados que pudimos ver durante este fin de semana, el equipo no dio el do de pecho. Yo creo que la Ponferradina, como bien habéis dicho vosotros, hay dos partidos completamente distintos. Uno es con el primer tiempo, donde yo creo que no salimos y no competimos, pero sí es verdad que en el segundo tiempo nos aprovechamos de esa acción de Andoni
de falta balón parado, y yo creo que ahí la Ponferradina sí dio un plus, ¿no? Y yo incluso os comentaba ayer y esta mañana que yo veía peligrar, o sea, yo veía que la Ponferradina podía sacar el partido adelante, porque dije, mira, en este momento el Pontevedra se va a venir físicamente atrás, va a venirse abajo, se van a notar las patas de estos partidos, y ya verás cómo nos llevamos hasta el partido. ¿Qué es lo que me sorprendió? Pues yo lo siento, pero mi crítica es, y no es la primera vez, los cambios que hace el entrenador cuando yo creo que mejor estaba el equipo. A mí no me gustó los cambios de Nafti en el minuto 60. Yo sé que muchas veces están provocados por el preparador físico, muchas veces están preparados por el tema de cargas, muchas veces están preparados, pero yo creo que la Ponferradina los primeros minutos después del gol de Andoni, incluso antes del gol de Andoni, estaba mucho mejor colocado que el Pontevedra, y yo creo que había que darle un poquito más de confianza al equipo. El tercer gol nos mata, sí, correcto. Hay errores puntuales, que no es la primera vez, que también hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que, aunque yo confío mucho en él, creo que es un portero de muchas garantías, pero creo que hay que empezar también a exigir un poco a Ángel, como se le exige a veces a Prieto. Y si queremos ir a un playoff, necesitamos un portero que nos dé garantías a la línea defensiva. Yo creo que con Ángel hasta ahora, que es verdad que llevaba varios partidos sin jugar y es completamente entendible, hay que darle confianza, está claro, pero él también tiene que dar un paso más. Y yo creo que para que todos tengamos confianza, lo primero en la línea defensiva, él tiene que dar un paso adelante, a veces no estar debajo del larguero, que parece que se le va a caer, y ser uno más en ese objetivo máximo que es ir a por el playoff. Por lo demás, partido que se puede perder tranquilamente. Si miráis los datos estadísticos, no son muchos los equipos de arriba que han ganado al Pontevedra. Resetear, cerrar el partido de Pontevedra lo antes posible, pensar en el próximo partido con el Baracaldo y a otra cosa. Manolo, Ricky cree que hay una mala planificación inicial. Borja defiende que hay un poco de, no de falta de actitud, pero sí de intensidad. Desempátame la jugada. Vamos a ver, yo he visto jugar varias veces al Pontevedra. Ya mismo el año pasado cuando jugaron el playoff de ascenso y eso. Y a ver, yo creo que el Pontevedra siempre juega igual, sale súper intenso. ¿Por qué? Porque el campo de fútbol que tienen es una mierda. Entonces salen intensos a ver si marcan en los primeros minutos, porque luego, la verdad que el otro día el campo no, digamos que era un lodazal, pero el campo es una basura de campo lo que tienen. Entonces yo creo que nos pillaron un poco con el pie cambiado, macho, y luego ya no fueron capaces de remontar. Ellos salieron como siempre, a intentar marcar pronto y luego jugarte a la contra casi como nos hicieron aquí en el Toralín, macho. Es que yo no sé si alguien no ve los partidos del Pontevedra, pero es que siempre juegan igual. No sé si debimos de haber salido igual con el autobús o a defender el punto, porque a mí me jodió más perder, por ejemplo, con el Osasuna en casa, que bueno, fue una derrota en casa, pero claro, aquí empatar con el Pontevedra, a perder era darle 2 puntos. Si le hubiéramos hecho un empate, yo creo que al Pontevedra le hubiera fastidiado más que, no sé, de perder, es más lógico perder fuera, pero yo creo que era un día de amarrar el punto, básicamente. Y luego, bueno, pues ya lo habéis dicho, los jugadores, yo no sé si fue falta de intensidad, si es que querían bajar, luego jugar con el balón raseado, irse tacones por aquí, jugar de espuela, y es que con ese campo era imposible, macho. Me dio la impresión de que no se adaptaron al campo bien, ni a pegar balonazos, no nos salió nada, macho. Es que llevábamos ganando tantos partidos que un día alguno nos tenía que salir mal y nos puede salir mal en el peor sitio posible, macho, porque Pontevedra, si juega en ese campo con barro, imagínate cómo iba a jugar el otro día. Están acostumbradísimos, macho. Yo, en parte, le echo la culpa a lo que es el campo del Pontevedra, cómo se juega ahí. Es que yo creo que te lo cambia, cómo te juega el Pontevedra, todo, ¿no? No sé si se lo tomaron, debían de haberse ido con otra actitud, ¿no? El entrenador habla, al final del partido, habla Adri, de ganas de ganar. ¿me ¿Pensáis, permites? sí, pensáis que tiene que ver con eso? Tú, por ejemplo, Ricky. No, es que, bueno, quería matizar, es que yo a lo mejor antes me expliqué mal. Me refería cuando decía que salió, o sea, que jugaron con Gorrino y tal, me refería más bien al segundo tiempo. O sea, en el segundo tiempo yo creo que el equipo cambió bastante la actitud y que sí que les veía. O sea, a ver, es más, yo dije que en el primer tiempo lo que nos faltó fue pues esa actitud un poco, que nos superaron sobre todo eso, en actitud y en intensidad. O sea, yo creo, vamos, lo que pasa que a lo mejor no me expliqué bien.
Y luego respecto a lo que decía él, también es que, bueno, y eso es una cosa que si quieres la abrimos el melón luego, pero yo creo que, bueno, tengo mi explicación de cuál es el motivo de que nos hicieran esos 2 goles, y bueno, de que nos dominaran más bien, de que nos dieran ese repaso esos primeros 20, 25 minutos. Venga, pues dale, me interesa. A ver, yo creo que, bueno, como dije al principio, yo creo que Nafti se equivocó de salida en el planteamiento. Sí es cierto que luego en el segundo tiempo, bueno, el equipo cambió un poquito y tal, pero ese 4-4-2, jugar de esa manera nos hizo mucho daño. Yo creo que cuando Izquierdo no tiene a Borja Valle cerca y se puede asociar con él, que es el mejor pelotero que hay en el equipo, cuando Frimpong digamos que se desubica en el sistema y ya no es un jugador como ha sido en otras ocasiones, un jugador que sí se adapta al sistema y que sí es disciplinado en ese sistema táctico, a partir de ahí el equipo, digamos que se descose. Y se descose porque es otra estructura de juego. Yo os dije en Bilbao y se jugó varios partidos así y creo que se ha defendido cuando se defiende bien siempre con el 4-2-3-1, que luego se transforma en un 4-3-3, como tú bien dices, porque atacando realmente es un 4-3-3. Pero ¿cuál es la diferencia? Que digamos que hay menos espacio, porque al situarse, que son como 3 líneas, tú ocupas más espacio, las juntas más, o sea, digamos, están más escalonadas, más juntas, con lo cual evitas el juego interior, que era el que nos estaba matando. Si allí el Copino lo encierras entre Frimpón y Esquerdo y Borja Valle por delante, más cerca de ellos, y cuando recuperas el balón, los 3 se pueden asociar, tú sacas el balón jugado más fácil, con más claridad, y entonces sí que puedes darlo a cualquiera de los jugadores de banda o incluso a Slavi. Yo creo que todo viene, el problema viene por ahí, porque cierras mucho peor por el centro, que es donde nos estaban haciendo muchísimo daño, y luego, claro, de los 2 extremos teóricos que nosotros teníamos, que eran Borja Valle, que tenían que andar reculando y siempre detrás de la espalda, y cuando llegaban muy francos a los laterales que sufrían mucho para defender esas jugadas porque siempre llegaban desbordados. Entonces, creo que la explicación viene por ahí. O sea, todo el juego lo perdíamos por el centro. Y creo que es que ese cambio táctico nos hizo mucho daño. O sea, el no jugar como se jugó en aquellos partidos en que éramos prácticamente un muro. A mí me parece, no sé cómo lo ves tú, Borja, a mí me parece un poco simplista, recojo lo que decía de la rueda de prensa posterior, de hablar de las ganas de ganar o del hambre de ganar. ¿A ti no te da la sensación de que hay motivos futbolísticos en lo que vimos en el campo para explicar esta derrota, más allá del simplismo de tuvieron poca actitud o poca implicación? Te lo compro porque, y ahí es donde quería hablar de un jugador en concreto, y te compro el argumento que tú planteas, y yo creo que efectivamente a Nati, tú y yo además le hemos exigido más trabajo táctico. Es cierto que lo hemos visto en las últimas semanas, hay que reconocerlo porque el día del Media para mí fue el mejor partido del año y el equipo compitió a un nivel y se le vio recursos ofensivos o llámale mecanismos para poder generar fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, a mí no me gusta que la gente cargue las tintas sobre Izquierdo. Sí es verdad que a lo mejor no fue uno de sus mejores partidos, pero yo creo que muchas veces viene obligado también porque a la Ponferradina le sigue faltando ese mediocentro defensivo que en su momento era San Emeterio, o en su momento pudo ser Onda Barrena, o en su momento Erin Morán, o en su momento a lo mejor ese señor de negro que entrena, pero que no sabemos si se le va a hacer ficha. Entonces, para mí me llama la atención mucho que Borja Valle siga caído a la banda izquierda, que para mí sigue siendo el futbolista de más criterio a la hora de elaborar fútbol en esta Ponferradina. Y no entiendo también en partidos fuera de casa, además, con resultado en contra, en el que un Pontevedra te está jugando a la contra y te está buscando, ¿cómo no intentar que Borja vaya, acumule más jerarquía, más situaciones de juego, que aparezca él más veces con balón? Yo no voy a hablar en lo táctico, yo no voy a hablar de que a lo mejor Andoni hay veces que sube excesivo y el contrario te busca la vuelta. Yo no voy a buscar esas caídas que hace Frimpong a la banda izquierda para buscar el espacio y que luego se genere. Pero sí es cierto que si tú analizas el partido, como bien dices tú, y Adri, además a ti eso te gusta mucho, es cierto que la Ponferradina en Pontevedra careció de mucho criterio ofensivo. Lo dijo Ricardo al principio, Slavi estaba súper solo, porque es verdad que Borja Vázquez haciendo labores de ayuda en el medio campo muchas veces, buscando el espacio, estaba muy solo. Pero sí es cierto que hay veces que nos falta un poquito
de criterio o un poquito de saber, no porque tener que buscar directamente a Slavi el balón directo, sino intentar triangular un poquito, intentar asociarse. También es verdad que el Pontevedra yo creo que tácticamente hizo un partido muy bueno, muy bueno. Y hay que recordar el Pontevedra, y finalizo, que en su campo, y en defensa también de lo que ha ocurrido ayer, en su campo ha ganado al Baracaldo, Racing de Ferrol y al Arenas, que está luchando con nosotros, y ha empatado con Unionistas, Lugo y con el Castilla. Solamente ha perdido con el Tenerife, y ahora hay que sumarle una victoria más, que es la Ponferradina. Era uno de los campos más peligrosos. Vuelvo a insistir que creo que nosotros hemos ido con un 11 en plenas garantías. Creo que hemos tenido opciones de poder ir a por el partido con el 2-1, pero sí es cierto que, bueno, que esta piedra de toque o este aviso, que no nos podemos dar de sobradetes, aunque hayamos tenido una fase histórica de buenos resultados, y si nos ponemos a analizar los goles, pues se ve que hay situaciones también que de falta de carácter. Entonces, unimos un poquito todo a tu pregunta, Adri. Tanto falta de intensidad, carácter y personalidad, sobre todo a balón parado, en el partido de ayer, como yo creo que falta de que jugadores importantes como Borja Valle aparecieran para asociarse con el propio Izquierdo y con el propio Calderón. Manolo, yo hay una cosa que me sorprendió bastante cuando vi primero las alineaciones y luego cuando vi los 10 primeros minutos. A mí me sorprendió mucho porque Nafti nos viene acostumbrando a repetir lo que le ha funcionado. Y a mí me parece un criterio de entrenador bastante aceptable. Lo último que le funcionó fue un gran partido ante el Mérida en casa y antes de eso contra Lorenzo a domicilio no se sacó el resultado, pero sí se jugó para poder obtenerlo. En este caso, ¿te sorprendió que cambiase totalmente la dinámica del equipo como lo hizo, en vez de repetir lo que venía funcionando? A ver, yo creo, como decía Borja, es que en el campo del Pontevedra creo que solo ha perdido un partido este año. Entonces, y han ganado a equipos tan fuertes, se han empatado como nosotros. Entonces, yo creo que, a ver, el 11 era el del otro día. Dice, hoy ganamos. Yo pensaba que íbamos o por lo menos empatar. No pensé que nos fueran a jugar de esa manera, macho. Es que fue una impotencia. No sé qué decirte. Porque todos hubiéramos puesto seguramente a esos 11 jugadores. No Fijo. hablo tanto de la Aparte, porque alineación, no hablo tanto de la alineación, Manolo, que era la lógica, sino de la manera de colocarlos en el campo, que cambió pues mucho. Por ejemplo, Calderón y Borja Valle jugaban en el centro del campo, pero en los extremos de centrocampistas, digamos, de banda, en vez de, pues como decía Borja antes, un poco más Valle más centrado, más yo creo que contacto con la eso pelota. fueron las circunstancias las que nos llevaron a jugar de esa manera, macho. Cómo nos planteó el partido el Pontevedra fue lo que nos forzó a jugar así. Y que nada, el balón no nos duraba prácticamente nada. Era tener el balón, lo regalabas, lo robabas, se lo dabas al contrario. Y es que quitando ahí al final en la segunda parte y un tiempo en la primera parte, prácticamente no tuvimos nada al balón. Entonces, yo creo que fue un día puntual que no nos salió nada, todos estaban, y aparte de que no nos salía al rival, le salía todo y yo creo que el próximo día en el Toralín va a ser totalmente diferente. Como con estos mismos 11 jugadores vamos a jugar de otra manera y mejor seguramente. Oye, ¿os preocupa la defensa? Porque ha sido la piedra a la que agarrarse durante muchos meses en este equipo y ante el Pontevedra, la verdad que fue blandita, blandita. Es que fue un regalo, a ver, sacan un córner, el balón allí bota a bota, pasa por delante de 4, nadie mete el pie, el otro... Si me permitís una cosa, Manolo, yo quería hablar con el tema Sí, de sí. los balón parados y las situaciones de los goles. El primer gol viene por un error garrafal. Hay un bloqueo que recibe un Dabarrena, un bloqueo que se utiliza en baloncesto para que haya un cambio, y se lo come Coque, que no cambia y se queda con el palo de Dabarrena. Es un tema táctico. Sí. Además, Sí. gordísimo. El segundo gol es un exceso llámale intensidad, llámale Novoa, que va a todas, que ya no es la primera vez que nos prepara un penalti de estos, de que es verdad que a veces tiene que bajar pulsaciones, y yo creo que Novoa, y lo siento y lo voy a decir, Germán, a mí me encanta, me encanta, pero si quiere ser un deportista profesional, si quiere un central de segunda división, tiene que intentar frenarse porque muchas veces te cuesta un problema. Y ya no es solo que sea un penalti, sino muchas veces son tarjetas regaladas por ese exceso de intensidad. Que bueno, y el tema de Unda Barrena en el tercer gol, si veis la repetición, viene de un desajuste por completo de Frimpong y Borja Valle,
que acaba Borja Valle haciendo línea de 5 defensiva, pasa el balón entre él y luego Undabarrena se queda demasiado hundido. Pero ya viene de un error de los medios que no apretan lo suficiente para que no haya esa comodidad en el pase luego hacia la banda. Entonces, al final son errores puntuales, que es lo normal en esta categoría, está claro, como es la primera red, pero sí pienso que hay jugadores que hay momentos en los que se le acaba la pila y yo no sé si es mental o es físico. Y esa es una pregunta que yo me hago muchas veces y que yo creo que en el fútbol hay muchos minutos que ves grandísimos jugadores que en determinado momento dices, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué si has estado 80 minutos perfecto? ¿Por qué estos dos deslices? ¿No? Lo veo mucho con Frimpong, por ejemplo. Lo veo mucho con Coque, que es un chico joven y es entendible. Frimpong también es un chico joven, pero ya no es tan joven, por ejemplo, el que hemos mencionado ahora, Undabarrena, ¿no? Y hay veces también que el jugador, aunque es verdad que no es su posición, pero también comete errores en la marca, ¿no? Entonces, bueno, es lo que a mí me queda el sinsabor, ¿no? Del partido de ayer. Es que, si me permites, Borja, yo creo que si nos damos cuenta, desde Lezama, yo creo que fue el último partido de la primera vuelta, llevan jugando prácticamente, salvo sanción. Bueno, en Guadalajara creo que jugó Boris. Sí, creo recordar que jugó Boris de central. Pero iban jugando prácticamente todo. Undabarrena yo creo que todo. Y Ger me parece que todo, casi todo. Y no sé, pero quizás falta algo de frescura ahora mismo. O sea, quiero decir, yo creo que el penalti de Ger es porque le falta frescura, porque llega tarde. Va, sí, es verdad, sí es cierto que va un poco a lo loco. O sea, hay veces que esa ansia por querer llegar a ese balón, a cortar ese balón, a veces le hace ser demasiado impulsivo y cometer un error grave, un error grosero como el que cometió. También es cierto que Undabarrena no es central o no es, digamos, su puesto natural, en el que más ha jugado, vamos a decir. Su puesto también es de central porque lo ha hecho bien, pero bueno, en el que más ha jugado, en el que ha jugado habitualmente en otros equipos. Y sí que quizás ahora se le esté notando un poquito más porque yo también ya lo he observado en algún partido que siempre tiene algún error de bulto. Lo que pasa que otras veces, pues bueno, a lo mejor los compañeros, Andrés o el portero o Ángel en este caso, o cualquiera de los compañeros corrige un poco la situación y se salva sin más problema. Pero ayer se juntaron muchos errores y sobre todo eso, en las jugadas a balón parado. Luego también el centro del campo. Yo sigo insistiendo, yo creo que todo viene porque se juega de otra manera, o sea, y el jugar de otra manera te lleva a que la situación en el campo para el equipo contrario varíe muchísimo a la hora de crear. O sea, yo creo que si las tácticas se utilizan y si los entrenadores insisten tanto en el tema táctico y se trabaja tanto lo táctico, es porque lo táctico influye en el juego muchísimo. Entonces, dependiendo de que, es que parece que tú tienes 11 jugadores en el campo y como que es aleatorio, como que no tiene nada que ver y bueno, sí, es verdad que los delanteros están hacia adelante en el campo, los defensas están atrás, los medios están en el medio, pero no están colocados, o sea, tú no los ves, ¿no? Las líneas son imaginarias, pero sí se ve, sí se aprecia claramente. Si tú te vas fijando, cuando un equipo está trabajado, cuando un sistema está trabajado, hay una coordinación entre todas las líneas, entre los movimientos de cada línea. Y sí que es verdad que cuando se cierran bien los espacios por dentro y por fuera, pues el rival sufre y el rival trata de poner balones y al final acaba desquiciado. Y es lo que yo creo que no supimos hacer. O sea, yo creo que Nafti se equivocó al cambiar ese planteamiento táctico y tratar de jugar de otra manera, más creativo, más ofensivo. Lo que hacía es que no tuviéramos ni el balón ofensivamente y lo atrás. Y con esto yo, a ver, parece que estoy queriendo poner a Nafti a caer de un burro y yo para nada. O sea, es más, yo creo que es él el que nos ha llevado a esta posición que todavía es de privilegio que tenemos y a poder luchar por ese playoff de ascenso. Pero bueno, pues igual que los jugadores no tuvieron su día, yo creo que Nafti tampoco estuvo inspirado a la hora, ni siquiera a la hora de hacer una variación táctica que se podía haber hecho. Lo que pasa que, bueno, también entiendo que quizás cuando vas perdiendo 2-0 tampoco puedes pensar en hacer un equipo muy defensivo. Lo que tienes que tratar es de buscar, pues intentar llegar y crear ocasiones. No sé. Adri, A ¿te ver, puedo hacer yo a ti, Adri, te puedo hacer yo a ti una pregunta ahora? sí, dime. ¿Tú crees que con Nafti la cabra tira al monte y él no está 100% contento con esta alineación o con este tipo de juego? ¿O crees que volveremos dentro de 7 días a ver la Ponferradina el mes de enero y febrero?
Yo creo que si el entrenador es inteligente habrá tomado nota y no se le ocurrirá repetir lo que planteó en este partido, porque soy fiel defensor de que tú tienes que utilizar las piezas que tienes, en este caso sanas, para poder jugar, y has de adaptarte a lo que te pueden dar las piezas que tienes sanas para poder jugar. Si tú quieres jugar a algo que las piezas que tienes sanas no te permiten hacer, pues lo que ves es lo que ocurrió en Pontevedra. Y si tú vuelves a disponer de este mismo 11, porque hay que recordar que la semana que viene no estará Onda Barrena, pero ¿tú crees que con Esker va a repetir el mismo 11, con Ezquerdo 11? Yo creo que a Nafti lo que le pide el cuerpo es quitar a Esquerdo. A Nafti no le gusta Esquerdo. Entonces, no me sorprendería que lo pusiera de suplente. Y, No me sorprendería en y absoluto. entraría Eric. Yo Pregunto, es que creo que Eric no está para jugar un partido completo. Podría entrar Blas. Bueno, Blas en teoría tendría que estar, teniendo en cuenta el criterio del club y del entrenador, Blas tendría que ocupar el puesto de central. Bueno, o igual juega Boris, ¿no? Porque igual Boris esta semana hace falta. Pues ya sería el tercero o el cuarto jugador que de pasar a estar fuera a ser luego titular el siguiente partido. Te digo una cosa más. Sería la tercera vez que a Boris le dicen que le van a dar de baja y finalmente no se firma. Es que yo creo, yo lo dije ya varias veces, que a mí me parecía un error grotesco y inexplicable dar baja a un central, porque estamos en unas circunstancias que, bueno, como dije antes, tenemos dos centrales que llevan jugando muchísimos minutos, que reciben tarjetas, que no están libres de tener, pues ya no digo una lesión grave, sino un golpe, una pequeña cosa, que un partido no puedan jugar, incluso dos a lo mejor, sin ser nada grave, y te ves en la tesitura de que mira lo que ha pasado ahora con Andújar. Se ha torcido el tobillo, esperemos que sea poco, aunque la cosa en principio parece que no pinta bien, pero bueno, esperemos que sea poco, pero es que te ves sin centrales, porque a Claro. pesar de que a mí me digáis o me digan que, bueno, que tienes a Blas como central, yo creo que Blas, Nafti, no lo quiere de central. Blas le es más útil jugando como jugó las pocas veces que entró en el equipo, como jugó en Madrid, como jugó unos minutos en Guadalajara, en esa posición, que ha sido un recurso más que una opción, un recurso que cuando no tenía más. Y, hombre, no sé, tú dices de poner a Blas con Frimpong en el centro del campo, no sé, yo creo que cuando la exigencia es ganar el partido, bueno, Ya, pero es que cuando la exigencia era ganar el partido, Frimpong acabó un partido que, si me lo permitís, quiero hablar de él, jugó horrible. Pues es un partido horroroso de Frimpong, en lo posicional, perdió el 70% de los duelos, ahí es poco, en una posición como la suya. O sea, el partido fue tétrico. Pues Frimpong acabó el partido y Esquerdo salió del campo en el minuto, no sé, 60, una cosa así. 60 y poco, sí, 60 y algo, sobre 60 y algo, sí. Bajo Es ese inexplicable. bajo ese criterio demostrado por parte del entrenador, a mí lo que me hace ver es que al entrenador no le gusta Esquerdo o no le gusta lo suficiente Esquerdo como para que sea titular, que estará jugando por necesidades del guión, y no me extrañaría ver pues un Frimpong Blas. A ver Es que, cómo le sale en caso de que lo haga, porque solo claro, hablaremos. claro, pero es que por eso yo creo que entiendo yo que hizo una mala lectura de lo que estaba pasando en el partido. O sea, por eso es mi A ver, crítica. O sea, a mí del partido, yo lo estaba analizando un poquito y me lo he vuelto a ver, sobre todo la primera parte, jugadas puntuales me las he visto un par de veces. Vamos a ver, el equipo salió con un 4-4-2 claro. Este esquema no funciona para la deportiva a menos que tengas dos centrocampistas, dos pivotes, que ocupen muchísimo campo. A la deportiva le funcionó este esquema cuando estaban San Emeterio y Eric Morán. Es a lo que jugaba, más o menos, con alguna variación, y le venía funcionando. ¿Por qué? Porque San Emeterio es un maestro en la ocupación de espacios y en posicional, ocupa prácticamente todo el centro del campo él solo, y Eric Morán, perdón, tres cuartas partes de lo mismo. Bajo ese criterio, tú puedes jugar de esta manera, porque de esta manera Calderón se puede proyectar tranquilamente, porque siempre hay alguien que le cubra, Borja Valle puede entrar por dentro, porque siempre hay alguien que le cubra, Andoni se puede proyectar en banda, porque no deja la espalda descubierta, y todo se siente y funciona de una manera más natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que tiene la Deportiva a día de hoy está lejos, lejos, muy lejos de ser
ese tipo de centrocampistas. Son diferentes. Y por eso digo que te tienes que adaptar un poco a lo que tienes. Vale, Adri, y te lo compro porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es que es claro y evidente y palmario, cualquiera que vea los partidos es tal cual lo has expresado. Pero si te das cuenta, en Orense teníamos la baja de Frimpong, ¿vale? Mm. Y Borja Valle ocupó no solo en el 11 su puesto, sino su puesto táctico. Y en Orense el Claro. equipo, a mí me encantó cómo jugó, cómo afrontó el partido, contra un equipo que fue muy intenso, que le puso muchas dificultades, con un equipo que era muy físico y que además daba, vamos, muy agresivo, porque su juego rascaban y sin embargo se jugó muy bien al fútbol. Con lo Bueno, pero cual, es que Borja Valle, y eran, siendo un no, pero es perfil que de eran, futbolista muy vale, diferente pero a lo que a es lo que yo te Eric, iba, perdona, a lo que yo te iba, sí. ya te dejo. A lo que yo te iba es que estaba jugando Esquerdo con Borja Valle. A lo Mm. mejor no, la alternativa es eso. O sea, quiero decir que, por ejemplo, en Pontevedra, cuando hace ese cambio, a lo mejor antes, mucho antes, había que quitar a Frimpong porque estaba perdido en el campo, porque era un desorden táctico, porque lo que tú dices es que perdía todos los duelos, es que se hartaba de perseguir sombras granates sin ton ni son ni sin ningún sentido. Que esto no es una crítica hacia Frimpong. O sea, quiero decir, un mal día lo tuvo el chico y luego otros días pues ha sido un jugador disciplinado y ha aportado mucho al equipo y ha marcado golazos, pero no era su día y pasa en todos los equipos que hay días que hay que hacer un cambio a un jugador y otros días se hace a otro. No, y Y te mira digo que más, es flaco favor el que le haces eso es. dejándolo Porque en el más señalado. campo a su libre albedrío Eso es. sin que el chico pueda ser eficaz. Flaco favor le haces. De acuerdo. Entonces, si tú hubieras hecho ese cambio táctico mientras, vale, el físico yo no sé cómo Esquerdo tampoco físicamente, sí, pero si Esquerdo aguantaba más tiempo, a lo mejor en el segundo tiempo, ya en el segundo tiempo, en el descanso, en el minuto 5 del segundo tiempo, si no lo quieres hacer en el descanso, yo quito a Frimpong y vuelvo a jugar como se jugó en Orense. Borja Valle tiene esa capacidad de adaptarse a esa posición, lo hizo perfectamente y sabe entender el fútbol y sabe asociarse muy bien y se entendió muy bien con Esquerdo. De hecho, Y a lo mejor a Ricardo, partir de perdona, ahí, Ricardo, de hecho, los primeros 15 minutos del segundo tiempo de ayer, se pone Izquierdo, ¿Qué es lo que se pasó? echa atrás el Pontevedra y nosotros jugamos más cómodos. Y es un claro, recital de Borja Valle y de Izquierdo, con una que tiene Coque, un disparo de Coque que la pega bien después de triangular, y aquella que tiene Andoni que la cruza de la balao. O sea, que luego es por lo que sí, yo sí, me quejo de que, coño, o sea, estás empezando a tocar el balón, estás empezando a crear el juego y me cambias a los futbolistas en el minuto 60, porque por sistema, me he puesto a mirar. Pues es que hay cambios que los tiene cuadriculados. Si no es el 60, es el 62, el 63 y el 61. Coño, hostia, haz un poco de lectura. Es que yo creo que saca a Pau a ver si le pasaba como el otro día, dos balones Pero al si yo área no y dos digo que no goles. te hace sacar a Pau, pero el equipo Y estaba fútbol bien. O directo. sea, metemos el gol, el 2-1, y coño, aguanta un poco, hombre. O sea, es que. A mí me decepcionó mucho la dirección de partido. Mira, si tú sacas a Pau, Pau es un jugador de área. Tú si claro, sacas a Pau, el equipo tiene que estar volcado arriba, tienes que estar generando cosas cerca del área. Si tú sacas a Pau y el equipo está perdido en el medio campo, lanzando balones súper largos y tal, Pau no va a oler un balón, ni uno, porque no es ese tipo de futbolista, no lo puede hacer. No tiene claro, sentido. Que tú quites a Slavi, que no estaba haciendo un buen partido, pero es que por ataque ninguno lo estaba haciendo, pero es el chico que más olfato de gol tiene, que te puede cazar un balón, un córner, una falta, cualquier cosa, no tiene ningún tipo de sentido. Que tú acabando el partido, ya entiendo que ya has dado la cuchara, quites a Borja Vázquez para sacar a Jorrín, para mí no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido si tú ya te has rendido. Oye, tú te has rendido, le quitas unos minutos a Borja Vázquez, bueno, lo entiendo. Y hay, Que salga Cortés y Keita, de verdad, es un insulto a que este equipo quiera ganar. Lo siento, no pueden jugar en el Deportivo un minuto más si quieres ganar. y más cosas, Adri. Este es el primer partido de playoff, o si me apuras, el segundo que hemos tenido. O sea, después del Mérida, este era el segundo partido de playoff en el que tú tienes que tener en el campo a tus mejores futbolistas, sean en el minuto 60, en el minuto 70. Ya es el que esté reventado que pida el cambio. Tú un día como el Pontevedra, uno de los mejores equipos de la categoría, no me puedes tirar los cambios en el minuto 60. O sea, que no, que es que estoy seguro que Nati, si jugamos un playoff y jugamos con Atlético Madrileño, no vuelve a meter a Cortés y a Jorrín. O sea, y lo tengo súper claro. Lo sacará para descanso, para falta de 5 minutos, pero no cuando queda media hora de juego. O sea, que es Pero es que que hubo una tenemos. situación tan ridícula como que quitó a Coque
durante 10 minutos Calderón fue lateral derecho para Eso. 5 minutos o algo así después, o 10 minutos después, sacó a Jorrín para volver a meterlo de pseudo extremo, de una posición rara Calderón. O sea, es un sinsentido, un despiporre, no sé, Nah, es que no lo fueron, entiendo, no lo entiendo. No yo lo creo que entiendo porque fueron. es que la dirección de campo de Nafti, yo os lo digo todas las semanas, suele ser muy buena. Yo es Sí, que, sí. de verdad, es que se le veía además acelerado en la banda, cuando le enfocaba la cámara. Seguro que en el campo también lo Bueno, veíais. acelerado está siempre, Adri. Pero O más de lo sea, habitual. Intentó que el árbitro revisara el primer gol otra vez, airadamente, con la tarjeta. El árbitro fue allí y le dijo que no iba a cambiar la decisión. O sea, ya desde el sí. principio se le veía muy acelerado. Sí, no, no, pero sí es que yo creo que, que al final yo creo que los cambios eran un poco el desquicie que tenía. O sea, yo creo que hubo un momento en que él, no sé, se le fue un poco vamos a decir, la pinza, no sé qué, y bueno, pues hacía lo que primero que se le ocurrió porque sentía impotencia, sentía que el equipo no. Y yo creo que se equivocó. O sea, es que además sí que estoy de acuerdo contigo, Borja, que es que cuando el equipo estaba empezando a coger de verdad el aire, y yo tenía ahí, en ese momento, sí que tuve esperanza, y encima mete Andoni ese golazo, que te da un plus, que la afición nos venimos un poco arriba. Decías tú, ostras, pues joder, se puede empatar. Digo, bueno, ya ganarlo de ganar es complicado, pero bueno. A ver, que Ricardo se nos ha caído otra vez, yo creo. En lo que vuelve recojo yo el testigo. El equipo empezó a jugar un poco más en ese rato del partido porque se juntó a Borja Valle y a Esquerdo en el centro del campo, sin más. Y como a veces lo que hablamos, pues luego resulta que lo vemos en el campo, yo voy a descubrir a Esquerdo. Para el que no lo conozca, lo voy a descubrir. Esquerdo no es un futbolista que vaya a poder sostener el solo el centro del campo. Nunca. No es ese tipo de futbolista. No es un futbolista que tú le des el balón y te mueva todo el equipo él solo. No, no tiene esas características. Esquerdo es un futbolista que cuando está bien acompañado mejora a sus compañeros. Mueve el balón de lado a lado, es capaz de infiltrar cuando se ve un poco más desahogado en la presión. O sea, Esquerdo es un futbolista que necesita alguien al lado con el que poder combinar. Y si tú lo dejas solo, Esquerdo se va a perder. Digo todo esto, primero, por las críticas que recibe Esquerdo habitualmente, que no tiene ningún sentido, porque si lo usas mal, es evidente que el chico se va a perder. Y segundo, para que si se le alinea, pues que se sepa qué puedes esperar de él. Y si quieres que el equipo juegue y gane, pues que lo puedas hacer acorde a eso. ¿Cuándo jugó bien? Como digo, pues cuando estaba Borja Valle al lado. ¿Por qué? Pues porque Borja Valle es un buen futbolista, porque Borja Valle sabe dónde tiene que estar posicionalmente, sabe cuándo descargar, sabe cuándo contemporizar, sabe cuándo tirar una pared. Frimpong no. ¿Cuándo jugó mejor Frimpong en este partido? Bueno, pues cuando estaba desahogado, que ese trabajo lo hacía Borja Valle y podía aparecer entre líneas y romper en conducciones y aparecer en la frontal del área. En ese rato vimos un buen Frimpong. Pero es que esto es algo que tiene que ver y que tiene que hacer el entrenador. Y como digo, si quieres utilizar a Esquerdo o quieres un futbolista que pueda jugar solo ahí, Esquerdo no es tu hombre. Sé realista. Si puedes poner a otro, hazlo. Si no, pues tendrás que jugar con lo que tiene el equipo. Pero yo creo que con Izquierdo ya lo conocemos todos, ¿eh? O sea, No, pero es que se ve que Izquierdo. no, porque lo sigue usando mal. Entonces se ve que no. No, hombre, a ver, Adri, yo no sé si lo utiliza bien o lo utiliza mal. A mí no es un jugador que me llene, está claro. O sea, yo no es un jugador del que me vendieron la temporada pasada que venía al Arenteiro, no es ese jugador. A mí hay muchas veces que se tapa o no sé si es por mérito del rival o porque él a veces no tiene ese físico para poder hacer metros. A mí me gusta Mm. porque tiene un criterio con el balón bueno y tiene una pierna izquierda muy buena. Y yo creo que futbolistas con buen criterio del balón siempre tienes que tenerlos en el campo. Y estoy muy de acuerdo en lo que tú dices. Pero bueno, yo es verdad que a mí hay muchas veces que me ha dejado bastante que desear, pero en el día de ayer y más concretamente cuando bien ha dicho a Ricardo antes de cortarse, cuando el equipo se echa atrás, porque el Pontevedra me refiero, juega para jugar a la contra, cuando se cierran, entonces esta Ponferradina es cuando aparecen este tipo de futbolistas. Está claro que si a ti te presionan, si tú tienes que apretar, pues Izquierdo, pues no va a ser un futbolista que salga a presionar, eso está claro. Nosotros en casa, a ver, es que no pasa nada por tener fuera de casa otro perfil de futbolista y en casa jugar con Izquierdo. Viendo, Sí. analizando los rivales, es más habitual de lo que parece porque habrá muchos rivales que van a Toralín y se nos cierran, y entonces es normal que tengas a Izquierdo en el campo si te No, apenas y, un día. y te, y te, Sí, te sí. doblo la apuesta. No pasa nada porque no juega Esquerdo, ¿eh? Que no tiene por qué jugar por decreto.
Si el entrenador cree que hay otro futbolista que puede hacer esa función y el entrenador cree que es la mejor manera de ganar el partido, es que no tiene por qué jugar por decreto. Mira, Adri, Ahora, para si mí no es Pero juega, fútbol eso, a día de hoy, úsalo ¿a quién bien. pones? Si no pones a Izquierdo, ¿a quién Me pones? parece bien, pero si juega, úsalo bien. Ya Ya. está. Bien, te lo compro, pero no es un jugador de los indiscutibles de la Ponferradina. O sea, no es un Claro, jugador de los 7, 8 que tú tendrías en el campo siempre. O él hasta ahora no se lo ha ganado, y lo siento, pero lo pienso así. A lo mejor con otro perfil de entrenador, el 3-3, yo no sé. eso es. Los que sois más tácticos en el fútbol, yo creo que eso vosotros lo veréis más. Pero yo lo que sí tengo en cuenta es que si lo rodeas bien, es un futbolista que destaca. Y sobre todo va a destacar si tú das un paso más y analizas la situación del rival. O sea, el Claro. Pontevedra te está apretando y ahí Izquierdo no la huele. Porque no la huele. Entre los primeros 25 minutos en un Pontevedra que está físicamente muy bien, pues no hueles el balón. Entonces ahí es verdad que él pues no destaca. Pero bueno, tampoco pasa nada, lo hablamos hace semanas, ¿eh? Tampoco pasa nada por partidos que no empiece de inicio, como bien dice Adri, y sacarlo 30 minutos cuando dependiendo del resultado. Es que no pasa nada. Creo que además incluso para él sería mucho mejor porque no tendría ese exceso de presión que a veces parece que tenemos todos contra él, ¿no? Pero bueno, mi opinión. Claro, claro. Vale, por centrar un poco el tema, mira, hay que hablar un poco de los goles que recibimos. Estabais hablando antes del primer gol, del penalti. El primer gol es ridículo. Yo sé que Ricardo dice que es difícil ese córner de despejar. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero un balón que bota, como dice Javier, 2 veces en el área, que le llega a un chico que está en el segundo palo totalmente solo. A mí, vamos, me parece una jugada de benjamines. Bota y en el culo te explota. Resumido. No, Claro, bueno, yo es, os lo dije es que antes, era es un un tema córner que iba a táctico. media altura, muy Sí, bajito. mal sacado, es que era un córner mal sacado, porque fue al primer palo, bota por aquí, y entra, Sí, mete pero el gol, es macho. un error táctico. O sea, es un error táctico de que no le avisa el bloqueo Coque a una barrena y en el cambio no se queda Coque con el que mete el gol. Pues ya está, con Ribeiro. Ya, pero yo lo que voy es, ¿cómo ese balón bota 2 veces en el área a media altura sin que nadie llegue a despejarlo? Bueno, pues porque, a ver, no vamos a estar siempre perfectos, Adri. Yo, con el tema del balón parado soy crítico, pero es verdad que este equipo, si por algo ha destacado, es por trabajar tanto en ataque como en defensa el balón parado. Entonces, pues oye, pues vamos a resumirlo en que no estuvo el equipo concentrado al 100%, pero vamos, yo creo que este equipo precisamente si algo destaca es por la buena labor que hay durante la semana a balón parado. Yo vi muchísimo daño, analizando un poco el partido, vi muchísimo daño del Pontevedra en el espacio que quedaba entre los laterales y el central correspondiente, en balones largos, casi desde los centrales del Pontevedra todo el rato, en cuanto salió uno de los centrocampistas a presionar, se hicieron muchísimo daño ahí, muchísimo daño. Es que el Pontevedra siempre juega así, macho. Yo lo he visto mucho y aparte de que son muy intensos, yo también lo que me sorprendió, y creo que a todos, que jugaron un partido entre semana, macho. Yo los vi contra la Arenas, es que no dieron, y no estaban, parecía que estaban, vamos, que los que habíamos jugado entre semana éramos nosotros y ellos, ¿no? O sea, fue un cambio de actitud y, pues, no sé. Mira, Sí O que es que, parecía que estaban más fuertes físicamente, ¿verdad? yo es que no lo quiero decir, pero es que yo a mí hay cosas a mí que me sorprenden. Ya con el VAR, pero luego físicamente hay cosas que en esta categoría sorprenden, macho. Hola, Que Hola, Ricky. a ver, a ver si ahora me vuelve a dejar, no sé. Estos los tíos problemas de estaban la como tecnología. toros, macho. No, pero bueno, yo creo, ¿sabes? A raíz de eso que está, bueno, os estaba escuchando ahora. Sí, También pasa un poco lo que le ha pasado a la Deportiva. A lo mejor porque ellos, yo creo que no iban con la idea de que fueran a perder allí en Guecho, en Arenas, en Fadura. Y a lo mejor se llevaron, pues eso, ese tortazo que nosotros nos llevamos, se lo llevaron ellos el miércoles. Entonces salieron espabilados, vamos con la actitud que salieron, como si les hubieran metido una guindilla en el culo. Hay que tener gasolina, Ricardo, hay que tener gasolina. Y estos iban con 98, me parece a mí.
No, no, más pero que con 95. que a veces el hecho de que, ostras, que hay que apretar el culo, joder, que teníamos, porque es verdad que el Pontevedra tenía una cierta ventaja en esa tercera posición, estaba cómodamente asentado y la perdió y de hecho salió de esas posiciones y encima pierdes un partido que tienes aplazado, que teóricamente es un sitio donde podías al menos puntuar, sacar un punto, no sé, y pierdes el partido, a lo mejor esa bofetada, ese golpe que te llevas, pues te hace que, claro, que te espolee, que te digas, ostras, que es que tenemos que ganar sí o sí. Y salieron con esa actitud, que había que ganar sí o sí, Pero como ha es que salido la Deportiva en muchos yo estuve partidos. viendo a la par el Arenas Delta B, y es que el Arenas no podía con el Alba, le metieron 4 los otros, ¿no? 4-0 o así, 0-5, 0-5. o 0-5, sí, porque ya dejé de verlo. Es que el Arenas estaba fundido. Estos corrían como liebres. Claro, también es entendible que el Arenas hizo un esfuerzo físico porque, a ver, el Arenas, no nos equivoquemos, es un equipo que ha hecho las cosas muy bien, un equipo que muy aseadito, que trabaja muy bien, que ha tenido la ventaja también, que eso hay que tenerlo en cuenta, de jugar la primera vuelta, toda la primera vuelta en su terreno de juego de césped artificial, que los equipos que tenían, que nosotros por suerte no nos tocó, pero bueno, que tuvieron que pasar por allí, pues si no estás habituado, sufres y es una ventaja. También le ha pasado al Europa. El Europa también se ha caído, estaba arriba de todo y se ha ido cayendo. Y es que, claro, cuando tú tienes que jugar en todos los partidos en césped natural, ya se te empiezan a ver un poquito las costuras que a lo mejor no se te ven en esa superficie que tú dominas más. Pero bueno, a pesar de todo, el Arenas, y a pesar del cambio de terreno de juego, ha seguido jugando bien, ha sacado puntos fuera y se ha metido en su objetivo. Porque al final el Arenas lo que pretendía, pues como cualquier equipo que asciende, es asegurar la categoría y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que venga, pues es un sueño. Y yo creo que quisieron certificar con los puntos que sumaron prácticamente esa permanencia y claro, físicamente se cayeron, es lógico. Y sin embargo, el Pontevedra yo creo que es todo lo contrario, que el perder les espoleó, les sirvió para salir, pues eso, que tenían que ganar sí o sí. Bien, nos deja un comentario aquí, Mr. Tamburino, dice que el resultado fue justo, pero que la escogieron a patadas y que el árbitro permitió mucho. ¿Qué opináis de ello? Bueno, a ver, yo creo que en Orense vimos rascar bastante más y dar más patadas y ser un árbitro bastante más permisivo en ese tema. Sí que es verdad que a mí el árbitro, pero bueno, no, a ver, que tampoco es que hiciera un arbitraje pésimo, muy mal. Yo no entendí muy bien su criterio a veces de pitar faltas o no pitar faltas. Había veces que pitaba una faltita, otras veces había una falta bastante más clara, pero bueno, para uno y para otro, que hay veces que al Pontevedra tampoco le pitó una falta que yo, si hubiera sido árbitro, entendía que era falta, pero no sé. Pero tanto como dar patadas, no, ellos tenían intensidad. Yo creo que era un partido normal de intensidad. Sí es verdad que cuando vas muy intenso hay veces que, bueno, pues que un recadito se deja, pero no sé, yo en ese sentido no creo que el árbitro les permitiera ni más ni menos que a la deportiva. A ver, más que patadas, lo que era mucho contacto, Sí, cosa que nosotros no hacemos, porque los tíos cogen el balón y les flotas, ahí les dejas pasar. Ellos siempre que meten el pie, y bueno, es el Pontevedra y todos. Y Borja siempre es el que lleva la peor parte, vamos. Borja también se lleva algún viaje. No hay Yo sí partido tengo que no la haya. sensación de que en el primer tiempo, sí tengo un poco la sensación de que fue muy permisivo con los contactos de Pontevedra y muy exhaustivo con lo que hacía la Deportiva. sí, al principio del Mucho partido quizás agarrón a sí. Slavi, muchísimo agarrón a Borja Valle, todo el rato, empujón. Y luego es verdad que yo creo que tenemos un problema que no sabemos hacer faltas, no Claro, sabemos estorbar. Porque cuando tú ves a Frimpong que va detrás de un jugador 100 metros agarrándolo y empujándolo, es que eso va a ser amarilla, 100% de las veces. Claro. O sea que igual es un poco también que no lo sabemos vender. No, no, pero sí es que lo que tú dices es verdad, que permitía mucho agarrón, mucho contacto. Sí que es verdad, que sobre todo al principio, pero luego yo creo que fue, digamos, equilibrando un poco el criterio. O sea, cuando ellos salieron les permitió bastante y luego, bueno, ya fue un poco más equilibrado. De todas formas, a ver, yo creo que el árbitro en la derrota no tiene absolutamente nada que ver. O sea, No, no, que va, que va. no tuvo ninguna decisión en la que puedas achacarle, porque ni siquiera, bueno, pudo que sacar alguna tarjeta rigurosa, pues sí, pues vale, pero
que fuera un poco condescendiente en ese tema de las faltas, sobre todo al principio del partido. Pues sí, probablemente sí. Pero Bueno, bueno, de todas maneras, tampoco. después de lo que vimos el último partido ante el Mérida, o sea, cualquier árbitro me va a parecer mejor que lo que sufrimos aquí. O sea, Hombre, es que lo del otro día fue demencial, lamentable. O sea, yo es la primera vez que veo un partido que ganando el equipo de casa 2-0, jugando bien, y le peguen la pitada que le pegaron al árbitro. Es que tan mal lo ha tenido que hacer vamos, que es que ni el resultado. Porque bueno, todos sabemos que, joder, que al final con el resultado a favor, pues te olvidas un poco del árbitro y disfrutas del juego, del equipo, de los goles. Pero es que, joder, es que, vamos, fue un continuo despropósito el arbitraje. No sé, yo en la revisión del VAR creo que no sé si. A ver, yo creo que es mano de Ger, pero dentro del área. En la toma que se ve la mano, no se sabe si está dentro o fuera, está en el aire. No sé si yo creo que realmente. sí que fue Y penalti. yo creo que sí, pero yo creo que las imágenes no es una imagen ahí en 3D tipo como en primera división para decir es mano o es penalti. Es que. Hay un frame muy concreto en el que se ve que el balón le da en el codo. Lo que pasa es que no conseguían pausarlo. Estuvieron un rato intentándolo y no lo conseguían pausar. Pero se ve que le da en el codo justo, Pero en dentro ese o en balón. el aire o fuera o cómo. No, estaba dentro, estaba dentro, estaba Bueno, dentro, estaba dentro. bueno. A ver, Ger en ese balón pues sale a despejar, llega pelín tarde respecto al jugador del Pontevedra, saca el brazo no para darle el balón, sino para protegerse en el espacio Correcto. y mide mal y es un penalti de alevines. Es un penalti que, bueno, pues todos tenemos borrones y es verdad pues que Ger ha dado muchas cosas buenas, pero ese penalti es de alevines. Claro, pero esas son las típicas manos que antes decías involuntaria, pues, involuntaria, y bueno, pues antes a lo mejor eso no se pitaba. Bueno, en mis tiempos, yo, pues, joder, mano involuntaria, tú saltabas tal y te pegaba en la mano. El balón, tú no ibas con intención de golpear el balón en ningún momento. Lo que pasa es que el balón te iba al brazo y, joder, tú no te lo puedes cortar. Y cuando saltas así, claro, que tú te levantas para saltar y encima tratas de protegerte un poco, bueno, es un gesto natural. Quiero decir que no hay. Pero sí que es cierto que con el criterio de ahora mismo y con el criterio que hay, con el criterio que se utiliza ahora, pues es penalti, punto, y no hay nada más que decir. Y nos dio la sensación de que hemos abusado demasiado del balón largo todo el rato, todo el partido, que además no recibía a nadie. Yo creo que sí. Y es que además lo que os decía, bueno, al principio, cuando comentaba que yo es que veía a Slavi como una auténtica isla, muy bien marcado, porque es que además siempre tiene, bueno, a ver, Slavi ya lo conocen todos los entrenadores, todos los defensas de la categoría. Saben lo que puede dar y no le dejan un metro. Y es que tampoco tiene envergadura para saltar y bajar un balón. Entonces el chico sufre muchísimo y es que trata de hacerse con el balón como buenamente puede, pero no tiene esa capacidad. Le pasa un poco con Mapau. Yo creo que son jugadores que su hábitat natural y que donde realmente rinden y donde realmente te van a aportar algo es o dentro del área o muy cerquita del área. En juego ya, pues eso, cara a portería y que rematan bien y que saben aprovechar y colocarse bien, situarse, desmarcarse, irse del defensa y meter goles. Pero situarlo en esa posición, al final el jugador se acaba desquiciando porque no ve apenas el balón y pasa sin pena ni gloria por el partido. Y Yo creo que ahí sois un poco injustos, porque os lo digo de verdad, yo creo que el balón largo nosotros lo utilizamos mucho, sobre todo cuando tenemos a Borja Vázquez, que llevamos 1 hora y 10 y hoy no lo hemos mencionado, porque pasó desapercibido, igual que en esta hora y media nosotros no lo hemos mencionado. Pero yo creo que precisamente esos balones largos son para buscar el espacio a Borja Vázquez o las descargas que hace Frimpong en la banda izquierda cuando Borja Valle se incorpora al medio. Entonces, yo creo que es una manera de jugar muy buena, porque al final, si te están presionando, es la única manera de echar para atrás a la línea defensiva, ¿no? Pero bueno, creo que cuanto menos, yo creo que hay que olvidarse ya del partido de Pontevedra, creo que un traspiés lo puede tener cualquiera. Pensemos en el Baracaldo ya, que es lo único que tenemos que tener en cuenta, en que nos jugamos no mucho, sino muchísimo. Y hoy que no está Marco, pero me encanta eso del salseo, vamos a empezar ya a las 11:10 al salseo, Adri, y a ver, Estamos en hora picante. vamos ya a hablar qué pasa con Enfulu, qué pasa con San Emeterio. Ahora se dice que si el búlgaro lo van a dar de baja. ¿Por dónde empezamos? El caso en Fulu
hostia, es un caso curioso. Yo creo que en Fulu ahora mismo es una patata caliente tremenda, porque realmente no hace falta. Al jugador le has firmado un contrato, porque por lo menos la información que yo manejo desde la semana pasada es que ya se le firmó un contrato. ¿Y ahora qué haces con él? Porque claro, el chico está ahí, está entrenando, está cobrando, ahora te hace falta un central, no puedes dar de baja a Boris. Claro, ahora yo creo que más por parte de aficionados, creo que no es nada, por lo menos no lo he visto en ninguno de los satélites del club, mencionar el nombre de Petkov. Pero oye, quizás sí que tendría sentido, ¿no? A ver, yo es que creo que si tienes que dar la baja a un jugador de los que realmente pues apenas han jugado y apenas han aportado y que tú no vas a notar realmente, porque es un jugador que, si lo vemos, le dio unos minutos ahí un poco para que el hombre se sintiera parte del equipo y él estaba implicado. Yo creo que nunca la vio más gorda que jugar esos minutos que jugó en el Toralín, porque es que estaba emocionado. Pues si tienes que dar una baja, yo creo que sería la más, dentro de lo ilógico que es todo eso, dentro de toda esta situación, de lo incoherente que es, lo poquito coherente, pues a lo mejor prescindir de ese jugador que es el que realmente no te va a hacer daño en la plantilla. Yo lo que no entiendo es prescindir de ningún central o de ningún centrocampista o de ningún jugador. Bueno, es que no. Yo sí, pues mira, Petkov al final, si este chico le dices, pues mira, te damos lo que queda de contrato, que poco puede ser, porque no creo que haya firmado por mucho dinero, y quedan 2 meses de competición, pues decirle, mira, chico, ahí tienes el finiquito y que, bueno, pues a lo mejor Muflu pues puede aportar algo al equipo, yo no digo que no, y a lo mejor es un jugador interesante y se destapa como una pieza buena dentro del esquema de Nafti del juego. Yo os conté la historia de Petkov, ¿verdad? Cuando firmó para la Deportivo. Sí, nos la contaste, sí. Que Mucho no Otro, también es puede cobrar. un poco surrealista. otro éxito de la dirección deportiva. Sí, totalmente. En un mundo normal, con un director deportivo que no vaya mendigando ni que no vaya haciéndose el mártir, lo que tendrían que hacer, como bien decís vosotros, pues efectivamente a lo mejor es decirle a Perkov o hablar con el club e intentar llegar a un acuerdo. Porque yo creo que el chaval, pues yo creo que no tiene nivel, o para el Nafti no tiene nivel. Y si Pau Ferrer está involucrado por la causa y tienes a Slavi, tienes a Borja Vázquez haciendo de falso 9 y a mí Keita, dentro de lo que no me gusta casi nada, pero entiendo que le pueda atraer un poco a Nafti en la delantera, pues el perfil de delantero tronco arriba, es que creo sinceramente que que va a poner antes a Andújar o a Andabarrena que a Peskov, porque ya a los hechos me repito, como decía la película de Airbag. Entonces, en un mundo normal, si quiere meternos en Fulu, que yo lo entiendo en lo deportivo, entendía lo que el otro día decía Marco, si tú el que no te cargas es el francés, es Boris, pues bueno, puedo entender que se vaya Peskov. Pero ahora surge un problema que os dije hace 15 días. No tenemos a Onda Barrena por acumulación de tarjetas. Si hubiéramos dado la baja a Boris, pues no sé quién pondríamos, si a Vlad o a Eric Morán de central. Entonces Pero es que, nos habíamos quedado un es que problema de la Edmor- nada. Y si en un es que Edmor- calentamiento en el Toralín, perdona, Adri, Ricardo, si en un calentamiento en el Toralín Novoa, que lleva 15 partidos seguidos, le duele los gemelos y se cambia, pues ya la tenemos liada. Y eso es lo que llevo diciendo durante un mes, que sigo sin entender porque se ha metido en este problema el solo Nafti y que solamente creo que le encontraría una solución, como bien he escuchado esta mañana, si es Pezkov el que el que se le diera la baja. Que al fin y al cabo creo que debe ser el que menos cobra de toda la plantilla. poco debe cobrar, la verdad. Yo no lo sé porque, vamos, yo datos de lo que cobra cada jugador no tengo, pero la impresión, la sensación y lo que parece que llega es que sí, que si no es el más bajo, de los más bajos. Sin ser ningún contrato muy alto, porque no hay ningún contrato muy alto. Creo que salvo el de San Emeterio, los contratos son bastante normalitos para la categoría. Pero sí, debe ser el más bajo. Y lo otro es que era una pura incoherencia. Es que si tú quieres colocar, o sea, a ver, en esta situación ahora mismo, tal y como está Eric Morán, tú no le puedes meter 90 minutos de entrada. O sea, y no lo vas a poner de central cuando lleva sin jugar prácticamente más que 5 minutos contra el Mérida
y después de salir de la lesión. O sea, tiene que ir entrando en el equipo poco a poco, darle minutos. Y al final, pues te quedaba la opción de Vlad, pero claro, tú imagínate que hubieras dado la baja, que ahora Andújar no está, que no sé, tendrías que improvisar ahí una cosa muy rara y Mira, con os voy a muy contar pocas una garantías. anécdota, os voy a contar una anécdota de la situación de Boris. Yo en Semana Santa, me voy toda la Semana Santa, recordar que Boris está con la selección de Martinica, llega tarde, yo me fui a ver todos los entrenos de la Ponferradina. Sí, lo reconozco que soy un friki, pero me voy a ver los entrenos. Yo no sé si es el miércoles o el jueves, que yo estoy con mi amigo Miguel, estamos viendo el entreno, y no faltan 20 minutos en los que en un entreno Boris estaba dando pases, o sea, no estaba ni entrenando. Bueno, puedes decir, mira, tienes que descansar porque vienes de estar con Martinica y demás. Acaba la sesión del entrenamiento y se ve 20 minutos de reloj discutiendo Nasti con Boris y no discutiendo del Barcelona de Van Gaal o de Flick o del 3-4-3, sino discutiendo por la situación, porque además hasta con gestos. ¿Cómo le quieres pedir tú ahora a este tío que has intentado, el club, el entrenador y quien sea, has intentado cortarlo? ¿Cómo le quieres exigir ahora un grado de compromiso? Porque en un mundo normal, en el fútbol y con el egoísmo que hay, ¿sabes lo mal que diría Boris? Ay, 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 me suben los gemelos, ahora no juego el sábado. Eso es lo normal, ¿eh? ¿Qué pasaría? Pues a ver, De todas, tiene toda la semana Nasti para convencerle de que tiene que ser parte del proyecto, de que va a ser un jugador importante, le pasará el El marrón a caso de otro. Boris es tan ridículo como lo es el caso de Enfulu en general, como todo lo que engloba el caso, que ciertos medios de comunicación y amigos del club y demás filtraran que Esquerdo estaba gordo. O sea, toda esta situación eh, es un ridículo absoluto. Tú viste a Boris discutiendo con Nafti porque antes de que se fuera con su selección ya querían haberlo dado de baja y recularon cuando se había lesionado en full, cuando se sobrecargó. Después, cuando le pidieron que se quedara, porque es que en full igual era de gravedad, había cierta preocupación, quizás no de gravedad, pero oye, para perderse el mes y medio que le quedaba, ya me entendéis, y tampoco tendría sentido en ese caso. Luego, cuando volvió, le volvieron a intentar dar la baja, y ahí es cuando tuviste esa secuencia que dices del entrenamiento. Y ahora, que ya más o menos estaba acordado y demás, pues ahora pues, quizás es que hace falta. Y vemos a Nafti empezando esa labor que tú bien dices, Borja, en la misma rueda de prensa diciendo que igual juega Boris, que jugó no sé qué partido hace un mes y que jugó, vamos, como Los Ángeles. Jugó tan Guadalajara. bien que yo no me explico por qué no ha vuelto a jugar un minuto desde Pero es entonces, que esto se ha repetido con Izquierdo. O sea, Izquierdo con Esquerzo. hace un mes dijo que no estuvo bien, que hubo que cambiarlo y al final le tocó recular porque no tenía mediocentros y dijo que qué bueno era Izquierdo. Que a ver, que de 10 cosas que hace Nafti, que 8 y media las hace cojonudas. Y vamos a ser claros. Pero que es que él solo se ha metido en el marrón del enfulu este. Yo no tengo tan claro que lo del Enfulu sea cosa de Nafti, ¿eh? Yo No. tampoco. Yo sé que Nafti ha puesto el Él pecho. reconoció en una... Yo sé que Nafti ha puesto el pecho. Adri, él Sí, reconoció que hay exactamente. veces que sois excesivamente críticos con el club. Él reconoció que él en el mercado invernal le llama. Entonces, sí. Sí, Bueno, pues ya está. Entonces, el que no Bueno, quiere es Nati. O sea, no me contéis milongas, que yo ve no, bueno, pero a pero ver, tú lo eso, puedes creer en el mercado invernal, pero no, quizás un mes y medio después tener que dar la baja de un centrocampista para firmarlo, igual no era lo que más te apetecía. pero vamos a ver, que tú hablas a lo mejor en el mercado de invierno y luego el que viene es Eric Morán y bueno, pues Claro, empieza a jugar y tal y pasa al mercado de invierno y la operación no cuaja. Lo que claro. no tiene sentido lo que es no coja es que que una se vez que está lesiona a Eric y se lesiona a San Emeterio. Es lo que no cuaja. claro, claro, y luego pues la precipitación y traerlo aquí de aquella manera, un jugador, bueno, Pero pues si yo no es veo que mal que todo esto, venga, vamos a ver, si yo no veo mal que venga, si tienes claro qué jugadores con el que no vas a contar, si ya tienes hablado con San oh, Emeterio que no va a seguir, si ya tienes hablado, yo qué sé, si es que al final sabes lo que va a pasar. Con todos los que Claro, es que se tocó. habrán hablado con 4 o 5. Pero es que el caso es que tú tienes a Eric. A ver, Eric, yo creo que tiene sentido que no jugase este partido, que no se le diese minutos. Primero, porque la intensidad no estaba para esos ligamentos. Segundo, porque el campo, pues efectivamente es un patatal, no estaba para esos ligamentos.
Y yo creo que, pues, con muy buen criterio, el entrenador ponderó proteger a Eric para tenerlo el resto de la temporada que no forzarlo en este campo. Yo creo que con buen criterio. Y perderlo. Y perderlo. Pero Eric está en fase de poder competir, no de titular, pero está en una buena fase de poder competir, poder empezar a sumar minutos. Pero es que San Emeterio está a la vuelta de la esquina ya también, ¿eh? Sí, sí, sí. No, si el problema Sí, ahora. pero vuelta a la esquina, vamos a ver, esperar, a ver, vamos a ver. Vuelta a la esquina, ¿qué es para vosotros? ¿Que pueda entrenar y hacer el entrenamiento completo? Coño, es que luego hace falta 15 días para que, o 3 semanas para que coja la forma. Es un jugador encima veterano, a lo mejor tarda un mes. Es que yo no No, tocaría con veterano San no, que tiene Emeterio. 28 años, no jodas. Bueno, pues si tiene rodillas de 35, pues ya me Ah, dirás bueno. tú. Ahora se Claro. las han dejado estrenar. No, hombre, Entonces, pero a ver, pasa como con Eric. Vamos a ver, Borja. Es que lo que le pasó a San Emeterio no es una lesión. Él arrastraba unas molestias, ¿vale? O sea, además creo que lo explicó Adri muy bien. Le hacen una limpieza porque esas lesiones, lo que le producen, digamos que es como algo que se le ha producido Se le en la inflama. rodilla. Tenía Sí, se le inflama, cicatrizaciones, claro, le roza, se le le inflamaban produce los huesos. inflamación y dolor, ¿vale? Tú lo que haces es abrir, limpiar eso, que no es lesión, es una intervención y claro, lógicamente cuando tú abres en una rodilla tiene que haber una cicatrización. O sea, eso está pendiente de una cicatrización más que de una recuperación de una lesión. Con lo cual, si no hay lesión, no hay rotura de músculo, no hay algo pues bueno, pues a lo mejor en el momento que él pueda ya tenga eso bien cicatrizado, pues puede volver a hacer esfuerzo porque no le va a requerir ningún otro problema, porque no tiene lesión. Es que no estamos. Claro, No el tema de la lesión de San Emeterio es que no hay claro. una rotura de un ligamento que tú tengas que recuperar o tengas que rehabilitar, que eso tarda mucho porque necesitas volver a ganar una elasticidad en él. Eso es. El tema de la lesión es que se le hizo esa limpieza y demás, y ahora pues estará pues, en su fase de cicatrizar y bueno, pues todo el rollo este. Esas limpiezas se hacían antes muchos jugadores de baloncesto porque había tema de menisco o de cartílago, algún, ¿sabes? Porque ¿qué te van Sobre a todo limpiar? porque Es una... los cuernos de los meniscos tienden a rozar con el paso del tiempo y eso es lo que se suele limpiar, los cuernos de los meniscos, tanto interiores como exteriores. Y en baloncesto efectivamente pasa mucho. No sé si es lo que le ha pasado a San Emeterio, pero si le han hecho una limpieza de las partes finales del menisco, pues bueno, es normal que le estuviera rozando y que le estuviera molestando. Yo con este tema ya, y yo creo que terminamos al final. Hacemos una quiniela para Baracaldo, a quién pone de central y a quién pone de medio centro. Hacemos un poco juego divertido. Me parece bien. Venga, Adri, mójate el primero. ¿Quién va de central y quién va de medio centro? ¿Quién va de central? Central va a jugar Boris. Va a jugar Boris y G. Y de medio centro, repite Izquierdo, Borja y Frimpong. Vamos a ser muy Yo creo que Nafti vamos a es ser muy un. baldanistas. Vamos a poner a Borja en la izquierda y Frimpong y Izquierdo en el medio centro. Yo creo que Nafti es un paisano inteligente, que se puede confundir, pero lo considero un tío inteligente, y creo que no va a volver a cometer el error de lo que hizo en este partido. Creo que van a jugar los mismos jugadores, pero creo que los va a alinear como tiene que hacer. Yo es que, claro, ya lo has dicho tú todo, Adri. Yo es que coincido. Yo creo que va a jugar Boris. O sea, va a jugar Boris de central. A mí me parece que es lo lógico, lo natural, no buscarse complicaciones ni nada. Un chico que ha jugado ahí, que ha cumplido, que lo ha hecho bien. Que además, para mí ha sido un buen central y que tenía bastante buen nivel para la categoría. Y lo que creo es que lo que va a cambiar más que los jugadores es el orden táctico del equipo. Yo no creo que, estoy contigo, Adri, yo no creo porque es inteligente, o sea, lo ha demostrado y Nafti ha cambiado cosas y hubo un momento que cambió todo para que el equipo despegara y se recuperara. Entonces yo creo que habrá analizado el partido, lo habrá vuelto a ver. Yo creo que le habrá dado bastantes vueltas y que no creo que vuelva a ese planteamiento porque es que es un error. O sea, es que el equipo ahí así no funciona. Vamos. Manolo, venga, mójate. Yo me imagino que jugará Boris porque jugar con Vlad, no sé. Porque igual sale el chaval y lo bordo, pero contra Baracaldo o Tenerife ya ni te cuento. Y yo creo que sí, va a repetir el 11. Quizá lo único que podría mover es a Frimpong y hacer, no sé, algún invento por ahí. Y
meter atrás a Borja y a Esquerdo y arriba poner algo, cambiar algo arriba, pero no lo creo. Bueno, Jugará pues como Igual, tú. yo os igual nos digo el mío. sorprenden y ponen el full de titular, ¿eh? Sí, Bueno, a ver, si ese tío está, si está para jugar, Hombre, yo pasé el otro día, aparqué, fui al Rosario y vi al tío, hostia, el tío tiene una plata impresionante, en el fútbol. Es sí, un pero bicho de yo no, cuidado. yo no creo que en Fulu esté para entrar ahora a jugarte un partido 90 minutos de titular, vamos, de manera ninguna, porque yo creo que como cualquier jugador que se incorpora a un equipo nuevo, tendrá que ir entrando, o sea, darle minutos. Que no descartes que pueda entrar en el segundo tiempo y que le pueda dar minutos, pues a lo mejor lo vemos. bueno, Yo, ahí va mi Frimpong, pedrada. últimamente en el Toralín ha hecho unos partidazos, yo creo que va a jugar, o sea, va a repetir. Bueno, ahí va Yo mi creo que pedrada. sí. Venga, que os digo. Lo primero, y a todos los oyentes que tenemos y los que nos escuchen esta semana en podcast, va a jugar Boris de inicio y cada vez que toque el balón vamos a aplaudirle para animarle entre nosotros, porque de Nafti no se va a fiar. Entonces, que vea que la afición confiamos en él. Yo porque no voy al campo, pero cada vez que la toca le digo, bien chaval, siga así, que te queremos. Porque al final nos va a dar el ascenso Boris. Es que lo tengo claro. Lo tengo claro que vamos a ir al campo del Murcia o al que sea y de cabeza ganamos y ascendemos por Boris. Y luego, a ver, os doy un toque para que os acordéis que os habéis olvidado de Eri Morán, que no jugó, pero Eri Morán estuvo entrenando con el Baracaldo. Entonces hay que darle un poquito de picardía al tema, poner a Eri Morán de inicio, que conoce a sus exjugadores con los que ha entrenado la primera vuelta. No, estuvo con el Estuve en la Amorebieta. Morevieta, Ah, en la creía que era Morevieta, Baracaldo. de ¿Para ti segunda son vascos, federación. son todos iguales o qué? Sí, si me escucha Marco, me Como, mata. como Bueno, pues hablan da raro, igual. Seguro que vio algún entreno del Baracaldo. Sale Eri Morán y sienta a Por izquierdo. allí se toma un pincho fijo. Es que no, lo que sí te puedo sienta a garantizar, izquierdo y pone a Eri. perdona Borja, lo que sí te puedo garantizar es que seguro que a la mayoría de jugadores, a la inmensa mayoría, por no decirte a todos del Baracaldo, los conoce bastante bien, seguro. Porque bueno, a ver, entre futbolistas se conocen y más futbolistas que han jugado. Y él cuando no estaba jugando, me imagino, porque es un hombre de fútbol y le gusta el fútbol, que habrá ido a ver el Baracaldo y el Arenas algún partido, seguramente, como aficionado, seguro. Entonces, que los conozca bien, seguro, eso ya no lo dudo. Yo Pero creo que bueno, como titular, complicado. Pero no, no, sí no, que no. os confieso que a mí pensar en un centro del campo a día de hoy con Borja Valle, con Eric Morán y con Esquerdo, a mí, vamos, me alucina. Yo creo que eso es para dominar, pero total. Sí, pero yo creo que con Borja Valle por delante, o sea, no tirado en la banda como lo coloca Nafti. Yo creo que donde mejor, donde más rinde, donde más juego da, donde va a ser más dominador el equipo, es cuando lo pone o sea, por detrás del delantero, Sí, de por el media centro del punta. campo por delante. El triángulo, sí, el triángulo. O sea, los dos por detrás y Borja por delante. Yo creo que ahí es cuando ellos se sienten cómodos, se asocian los tres, son peloteros y es cuando al equipo se le ve volar. Que a ver, Yo que por creo otra parte que es su posición, ¿eh? Que llevamos toda la temporada viéndolo fuera de posición. sí, 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 y rindiendo bien, que yo tampoco entiendo los palos que le quieren dar a alguna gente. O sea, yo solamente digo una cosa, y no voy a hablar más de Borja Valle que esto, pero a mí que me digan, que analicen todos los partidos de esta temporada, todas las jugadas, todas las veces que ha tocado el balón, todas las veces que no ha tocado el balón, pero en posicional, cómo se ha situado en el campo, cómo ha hecho coberturas, cómo se ha anticipado en muchas jugadas, con qué criterio ha jugado el balón, cuántas pérdidas de balón ha tenido, cuántos balones, cuántos pases malos ha hecho, que me lo digan alguien a ver si hay algún jugador de primera federación que tenga esos números y tenga ese rendimiento. Porque lo que hay que ver es que no es criticar por criticar, es que Borja Valle hay que verlo cada partido, sus movimientos. A mí es un jugador que me encanta, pero no me encanta porque sea de aquí ni porque yo sea fan de Borja Valle. Yo no lo conozco personalmente para nada. Yo simplemente me gusta lo que veo y me parece que desde hace muchos años es de lo mejorcito que hemos tenido en la plantilla, de lo mejorcito. Ten cuidado que estás a un paso de que te acusen de solo alabar, como me hicieron a mí esta tarde. Estás muy cerca. Yo, si me A ver, permitís, es yo que, sí, es que A ver, el otro yo día sí el tengo que partido es que criticarlo. No, perdona, ya termino, ya no me meto más. Si tengo que criticar un día a Borja
porque haga un mal partido, no me voy a cortar y también lo voy a decir. Pero es que lo que a mí me parece injusto es que el jugador que ha sido más regular para mí, el que mejor ha jugado, el que mejor criterio tiene, el que mejor ve el fútbol, el que mejor se sitúa en el campo, el que más visión de juego tiene, que lo critiquemos, pero es que ¿qué queremos? ¿Qué fútbol entendemos? Y hay gente que no sé cómo ve los partidos, o no sé qué ven los partidos, o no sé en qué se fija. Porque es que a mí que me Ricardo, digan, yo es verdad que yo respeto las opiniones de los futbolistas. Yo creo que la crítica a Borja Valle no es tanto por su fútbol, sino quizás por lo que se esperaba de él como jugador que estuvo en primera o jugador que a lo mejor cobra o cobró en su momento a Avenida Ponferradina, ser de los sueldos más altos. Entonces, sí siento que la ¿pero crítica qué puede ir quieren? por ahí. Que meta 7 goles cada partido? No, eso Es no, que, pero bueno, pero en lo deportivo yo creo que él da un rendimiento óptimo. O sea, y si él está con más futbolistas de más de su perfil o de su estilo, pues bueno, pues yo creo que lo haría mejor. A mí de Borja Valle me gusta hasta su nombre, de pila, pero bueno, ¿qué os voy a decir? Los mismos que también que critican a Borja Valle son los mismos que decían que Andoni López ponía melones en lugar de centros. Y los mismos que decían que Izquierdo estaba gordo. Pues ya está, tío. Si es sí. que esto es parte del show, parte del cachondeo. Yo me lo tomo a broma. Ayer un compañero de las podcasts estos dijo que no estaba entre los 5 mejores jugadores de la Ponferradina. Pues joder, es su opinión, yo la respeto. ¿Quién? Pues ya está. Pues ¿Quién? ¿Quién, ¿Qué quién no podemos está decir? entre los mejores? no, decía Pero vamos a que ver. Borja Valle no está entre los 5 mejores jugadores. Pues ya está. Yo lo veo, oye, que lo Pero bueno, respeto, ¿eh? Que seguramente esto, será mejor Cortés, ¿no? mirad, esto es como todo. Hay gente que vota a Pedro Sánchez, otros Y son del porque lucha, Madrid. vamos. Perdón, repito. Hay gente que vota a Pedro Sánchez, otros son del Madrid y otros dicen que Borja Valle no está entre los 5 mejores de la Ponferradina. Que hay que respetar las opiniones, se respetan. Que, que no son las que compartimos Que estés de todos. acuerdo con ellas, pues no. Pues ya está, es lo que hay. A ver, del partido del Mérida, que teníamos 3 o 4 jugadores para MVP, al partido del otro día, que vamos, es que no se salvó ni uno, macho. No, Quitando el gol de Escucha, Andoni, Andoni es lo poco salvable y más claro. por el gol y la Entonces, actitud que pues, tuvo. yo te voy a si decir tiene, una cosa. Yo ya no te digo solo que Borja Valle esté entre los 5 mejores jugadores de la Deportiva a día de hoy, con mucha diferencia. Te voy a decir que está entre los 2 mejores. Sí. No entre los 5, te voy a decir que está entre los 2. Y Entre y los si dos. tú tuvieras El que problema hacer. de Borja Valle es. El problema de Borja Valle es en el momento en el que vino y las expectativas que crearon sobre él, sobre un fútbol que no es el de Borja Valle, ¿vale? Porque aquí nos lo vendieron hace 2 temporadas, que venía en invierno, porque no había un delantero, porque no se había trabajado para firmar un delantero, y que Borja Valle quisiera volver a Ponferrada y pusiera mucho de su parte, incluso de su bolsillo, para volver a Ponferrada, que nunca se le reconoce, pero está ahí, y nos lo vendieron como el delantero definitivo. Y cualquiera de vosotros o de los que nos escucháis, podéis iros a la página de estadísticas que más os guste, ¿eh? Y veis las estadísticas goleadoras de Borja Valle durante toda su carrera y veréis que la temporada que más goles metió fue la pasada, con 7, si no recuerdo mal. Entonces, el problema es de las expectativas que se generaron respecto a un chico que nunca destacó por ser un goleador, porque no era su fútbol, y que aquí se vendió que sí. Pues es el problema de siempre. El que quisiera comprar una moto que no arrancaba, problema suyo. Y el que la quiera que cosa la moto, era cambiar a Yuri por Borja. claro, el Y que no quiera que son la iguales. moto sea una moto GP cuando no es una moto GP, cuando su función es de otra tal, pues oye, problema suyo. Hay que saber lo que, si es que es lo que os digo siempre, hay que saber que Esquerdo necesita un pelotero al lado, hay que saber que Andoni necesita a alguien que le cubra la espalda porque suba mucho, y hay que saber que Borja Valle no es un goleador. Vale, a ver, pero yo vuelvo a Que sí, que insistir, sí, que todo es que si tú respeto. quieres desbrozar la finca, por muy buena que sea la motosierra, no vas a poder desbrozarla con la motosierra. Eso Y es. esto es eso es algo así. O sea, tú quieres que alguien, o sea, vendes a alguien como algo que no es y pretendes que la gente, bueno, pues el que lo compró, pues a lo mejor se siente desilusionado. El que conocíamos un poco a Borja Valle, ya sabíamos qué tipo de jugador era, ¿cómo nos va a decepcionar? Y luego, si tú Claro. ves el rendimiento, y es más, yo te iba a decir una cosa antes que si, por ejemplo, se hiciese ahora mismo una selección de grupo primero y una selección de grupo segundo para hacer como un enfrentamiento tipo NBA, una cosa de estas que hacen los americanos, yo creo que en esa selección de equipo, Borja Valle como jugador, vamos, tenía que Que estar ojo, también te perfectamente. digo, Borja Valle en este partido no se le vio en absoluto, pero es que si lo pones donde no puede jugar no se le va a ver. Pero yo es que no puedo culpar al futbolista de eso, yo lo siento, según yo entiendo el fútbol,
Yo no le puedo culpar a un tío que no le vea en el campo cuando le ponen donde no se le va a ver. Ya, pero Claro, pero es lo mismo que Borja Vázquez. Es que tampoco puedes decir que hizo un mal Es lo partido. mismo que Borja Vázquez. Borja Claro, Vázquez lo ha exactamente. puesto de segundo delantero en este partido. Es que Claro. Borja Vázquez no es segundo delantero. Y él dijo No, en no. rueda de prensa al entrenador la jornada pasada que venía a ocupar el puesto de Cortés. Bueno, pues si lo pones ahí, no vas a ver nunca a Borja Vázquez, porque no es las características que tiene. que no, Adri, yo Y no estoy de bueno, acuerdo con vosotros. A ver, Borja Vázquez la semana pasada estaba en ese mismo puesto y fue el mejor del partido. No, Borja Vázquez la no, jornada pasada estaba de extremo Bueno, izquierdo. pues lo verías tú solo, de extremo exactamente. izquierdo. Yo te digo que estaba de media punta o de falso delantero con Slavi, caía a la banda izquierda. Eso es distinto. Y hay una jugada. Empezó por banda derecha. Yo creo que en los dos Se va partidos de 4 en la banda derecha, efectivamente, y no se la pasa a Slavi, y mete el gol y da el pase del gol en la banda izquierda. Y medio centro, Borja Valle, no será su puesto, pero yo, por ejemplo, he dicho que es el mejor el día de Lorense, y ayer, por ejemplo, no aparece. Y eso es completamente respetable. Ya, Y pero con es que yo no respeto. estaba jugando en medio centro. Claro. Bueno, pues ya está. Pues oye, pues jugarán el puesto que vosotros creáis. Yo es lo que os digo. Yo veo completamente respetable la crítica. O sea, la veo respetable porque creo que es un jugador que se pensaba más de lo que podía ser. Y es verdad que para mí, pues hombre, a mí me gustaría verlo por detrás de Slavi. Pero hombre, yo respeto que a lo mejor que se critique que no sea pues ese jugador superlativo, ese Yuri que todos querríamos. Pero a mí me sabe mal que diga, no, es que no está entre los 5 primeros. Coño, joder, es que tú dime en la Ponferradina 5 tíos que te los quiera fichar ahora el Tenerife para ascender a segunda Cortés. división. Cortés seguro que está entre los 10 mejores del grupo, seguro, 100%. Bueno, en fin, yo creo, a ver, que el tema está claro, Borja. Si aquí, a ver, lo que pasa es que si tú a Borja Valle lo sitúas en posiciones en las que, digamos, tiene menos contacto con el balón, tiene que trabajar más otras cosas, pues a lo mejor no luce y a lo mejor le ves y crees que ha hecho un mal partido, porque tampoco es el trabajo, digamos, que se le ha exigido tácticamente. Tú lo colocas en una posición en la que él, pues, sabes que cuando está en contacto con el balón, cuando se asocia, es cuando brilla más. Y cuando es más efectivo y cuando aporta más al equipo y cuando aporta más ofensivamente. Si tú lo sitúas en otra posición pidiéndole otro tipo de trabajo, pues a lo mejor sí que es verdad que parece que está más gris y que ha estado Pues si es que peor. es una cosa que es obvia, pues si es que le pasó a Calderón este partido. Si lo pones a Claro. Calderón en el centro del campo y no se vio nada de Calderón y solo lo viste cuando pudo jugar un poco arriba, que metió 3 o 4 centros, que por cierto, buenísimos, buenísimos. Los 3 o 4 que pudo sacarse, buenísimos. Pues lo mismo que Borja Vázquez, que la única jugada que hizo fue cuando se fue por la banda, hizo lo que sabe hacer y se Tal fue de cual. 3 o 4 tíos y entró en el área y la puso con mala suerte de que se la sacó. Bueno, vino a hacer una cobertura y se la salió rechazado Mira, el yo balón. para, yo para Ahora el otro terminar. día Borja Vázquez conducir con el balón al pie en el suelo era imposible, macho. Con ese patatal, vamos. Bueno, pero Ya. tampoco apareció y tampoco otras veces se Bueno, es asocia que y no tampoco apareció se ninguno. tiene. Es que el Pontevedra jugó muy bien. El Es que es un Pontevedra equipo que llevó el lleva toda partido la. a su terreno. Es que nos desactivó totalmente, macho. El Es Pontevedra es que, uno de los grandes de este grupo, lleva toda la temporada arriba. ¿eh? Y ya está. Y Es que llevaba una mala racha ahora. Lleva viviendo de rentas llevaba igual. muchos empates, pero no Empates, perdía sí, sí. tampoco. Pero bueno, Yo para pero terminar con el tema de Borja Valle, que está bien, y para darle un poco de salseo, porque son las 11:30, algunos se me duerme, yo solamente os recuerdo, pues, si es historia o no de la Ponferradina, que el 13 de diciembre del 2011 jugó de titular. ¿Sabéis contra qué equipo? Tengo ni la más Baracaldo. mínima idea. pero Contra el Baracaldo. cuando 13 le de marcó a Keylor. diciembre del 2011, a ver si os acordáis. Le marcó a Keylor Navas, dices. Pero escucha, ¿este dato lo tienes chequeado o es como del Baracaldo y Eric? No, tío, es que el otro día os voy a contar que a mi hijo, que tiene 10 años y le tengo que inculcar los valores de la Ponferradina, le dije, mira, Muy hijo, bien. contra la basura del Madrid hemos jugado. Y es que me hizo gracia porque jugó contra el Real Madrid en el Toralín, de titular, acompañando a Yuri y a Domenech. Pues este es Borja Valle, un hombre que lleva toda la vida por ahí en el mundo del fútbol. Domenech, mira que me acordé, ahora me acordaste que un año nos expulsaron al portero y el portero fue Y se puso Domenech, no Domenech, Carril. lo que Sí, hablamos el otro que día. tenía unos guantes que parecía un payaso, porque eran los guantes, no sé quién era el portero, eran más grandes los guantes que Domenech, ¿no? Que eran Oye, de lateral la portería no hemos hablado bajito. nada, ¿eh? A ver, Bueno. Borja le marcó, yo pensé que decías el día que le marcó al Albacete que era portero Keylor.
No, solo fue, si veis el vídeo del recuerdo del partido contra Sí, el sí, Madrid, ese también, sí. él hace De una Copa del Rey. entrevista, él hace una entrevista a Borja Valle cuando era muy jovencito, y bueno, pues es una imagen graciosa de verlo como era y de verlo. Historia de la Ponferradina, porque son muchos años, estamos hablando del 2011. Pero ese año creo que debuta en el Toralí contra el Sporting, un amistoso, y yo no lo conocía a Borja Valle, yo es desde lo conozco, yo lo dije alguna vez No, aquí. él mismo hablaba que jugaba poco y demás, pero es que daros cuenta que aquel año el que Sí, estaba pero él jugaba por la banda derecha y estaba Corán. Sí, pero hostia, subía como un cohete. Yo lo vi en un amistoso con el Sporting en verano, tío, y digo, hostia, menudo cohete, ¿no? Y luego, pues mira, era un chaval de la cantera que nadie conocía y luego por lo menos llegó, ya se le veían maneras, macho. Lo Sí, recuerdo sí. perfectamente. Y sí, 2011 no podía ser contra el Albacete porque estábamos en segunda B. Luego sería lo marcó a Keylor con Barragán en segunda división. Sí. Que creo que Me, salió de me suplente de marcó alucina, ahí, bueno. me alucina la capacidad que tenéis todos para recordar partidos que ocurrieron hace 15 años. Pero es que hay partidos que marcan, Adri, por lo que sea. O sea, Ya, cosas tío, que pero te yo no quedan me en el acuerdo lo recuerdo. que me puse la semana pasada, a ver si me entiendes. No, Es hombre, que pero yo qué sé, yo de esta temporada, pues hay partidos que se me van a olvidar y no me voy a acordar. Pero, por ejemplo, del gol que metió Andoni en Pontevedra, pues ese partido ya no se me va a olvidar porque ese gol, es que yo hacía años que Y, no veía un y golazo como ese de otra tal. cosa, Adri, tú dices que Borja en el Orense en segunda B creo que un año metió veintitantos goles, que fue para el Oviedo, que él quería venir para Ponferrada y creo que lo ofrecieron 1.500 euros. No sé si es una leyenda Yo urbana, a por mí eso lo, me lo contó alguien que lo conocía de aquella, yo por lo que pero le he Borja Valle en el visto, Orense un año metió casi 30 goles, ¿eh? Que luego se fue para el Oviedo en yo segunda por lo que B. le he visto en su trayectoria, Pues ya te digo, cifras mira el año que jugó goleadoras. en el Orense. Yo creo que era en segunda B en el Orense, ¿eh? Ya te hablo de, Sí. pues ahora 12 No, años quizá. creo que el Orense estaba en tercera y O, el Oviedo estaba en segunda B, que había descendido. o puede ser así, pero que se infló a meter goles en el Orense, eso fijo, vamos. Bueno, miento, que había descendido, no, había ascendido de tercera división, porque el Oviedo lo descendieron administrativamente a Sí, tercera división. claro. Estuvo 3 años, me parece, que en tercera división, que lo pasó muy mal, había ascendido ya a segunda B. Pero claro, de Orense, que es que encima, al parecer, pues tampoco había problemas económicos y no cobraban los jugadores, claro, a llegar al Oviedo, que aun siendo un equipo en aquella época de segunda B, pues ya tenía unas instalaciones en condiciones, tenía un campo como, pues ya tenía construido el nuevo Tartiere, un campo de 30.000 espectadores, tenía la ciudad deportiva del Requesón, claro, es que es pasar de la noche al día, o Sí, sea. pero tuvo opción de venir aquí, yo creo, Borja. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que aquí no, en serio, nunca se barajó el que volviera. Bueno, O lo sea, querían traer gratis, claro, es que a lo como, mejor le pretendía, claro, era un chaval que todavía, pues sí, a ver, había hecho una muy buena temporada en Orense, él estaba muy contento allí, además allí era muy querido. Pero claro, querer que volviera a lo mejor por el bocadillo, como se suele hacer aquí, pues a lo mejor llegó el Oviedo con buen criterio y le ofreció pues un contrato mejor, vamos, haría un buen contrato ya para lo que él ganaba y fue ahí donde, por lo que se fue, y bueno, allí fue donde creció también como futbolista, evidentemente. No Abrimos sé, el melón de la, abrimos el melón de desconozco la la temporada. abrimos el melón de la portería y terminamos. Yo creo que la portería algo hay que hablar, ¿eh? yo lo A dije el ver, otro día. voy a ser bueno, ¿vale? Porque sé que lleva viendo toda la temporada rivalidad, todos sabéis que yo no lo oculto, para mí en mi equipo siempre, el 100% de las veces juega Andrés en esta situación. Yo no lo oculto, para mí Andrés es más portero, es mejor portero, es más confiable, da más seguridad a la defensa, desplaza mejor el balón en largo, para mí es más portero. Ahora, no oculto que, como siempre os he dicho, para mí Ángel es un muy buen portero. Creo que es prioritario intentar renovarlo, porque Andrés probablemente no lo haga. Creo que es prioritario mantener a Ángel, pero lo tengo que decir. Para mí, estos partidos está dando menos seguridad de sus intervenciones anteriores esta temporada, que fueron muy buenas, y de lo que venía dando Andrés. Pues yo voy a romper una lanza a favor de Ángel.
O sea, yo creo que ayer no estuvo tan mal ni fue responsable de ninguno de los goles. Es más, hizo una intervención que sale ahí un balón que sale y cubre perfectamente la portería y evita que nos metan un gol. O sea, yo no sé. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? No tuvo responsabilidad en ninguno de los goles ayer. No, es que pues un portero que no tiene responsabilidad y además cuando el equipo pues defiende mal, porque se defendió muy mal, comete errores groseros en marcajes, muchas veces está vendido. Entonces, hacerle responsable a Ángel de lo que ocurrió en Pontevedra, vamos, me parece más que injusto. Y yo no creo que hiciera mal partido tampoco contra el Mérida. Es que yo no entiendo por qué hay debate con Ángel. ¿Que transmita menos seguridad? Pues ¿por qué? Tenía que haber parado el penalti. Hombre, un penalti que te lo tiran prácticamente a la escuadra, aunque hubiera acertado al sitio que iba el balón, aunque no lo hubiera engañado el delantero, vamos, no lo para ni Neuer. O sea, es que ni... A mí, si me lo ni- dejas argumentar, te digo, Ricardo, por qué puede generar Vale, debate. vale. Y Sí, yo sí, sí. parto que esta temporada lleva 13 partidos y pues, hemos ganado, perdido y empatado con Ángel. Y es verdad que para mí el Ángel de la primera parte de la temporada con Estevez, a mí me encantó, ¿eh? O sea, contra los partidos que ganamos, esa racha que tuvimos con Talavera, Zamora y no me acuerdo el otro cuál era. Tendría que hacer memoria. Copa del Rey, que creo que también con el Logroñés y demás. Fue Ángel el portero y estuvo muy bien. Yo lo que digo que yo me fijo mucho en la tranquilidad que transmite el portero, dónde tienen la línea los defensas, ¿no? Y dónde tienen los centrales sobre todo, dónde están agazapados o dónde están tranquilos o a la hora que le dan el balón. Yo, por ejemplo, sí veo un Ángel que por ahora no ha cogido esa chispa a la hora del tacto del balón. Muchas veces despeja rápido y no intenta salir con el balón tocado, si os dais cuenta. En la salida con el pie muchas veces tiende a dar el patadón arriba, que a lo mejor es por orden de Nasti, pero es verdad que otras veces se sacaba con una barrena y no va en los laterales. Y es verdad que yo lo que veo, pues que tiene algo que también es un hándicap de Prieto, que es que muchas veces está debajo del larguero. Y es verdad que transmite en ese sentido, pues que cuando hay un balón en el área pequeña, pues oye, a veces para mí no debe deja mucho que desear. Si atrapara esos balones o los despejara, Ángel Jiménez no estaría en la Ponferradina y sería portero de segunda división, eso está claro. Entonces, yo encantado con él, a mí me encanta como portero, pero es verdad que a mí ayer, por ejemplo, en cierto momento me ponía nervioso. Yo creo que se vence muy pronto. No sé, y como que lo veo un poco inseguro. Me gustaba cómo jugaba con el pie el año pasado, lo que le vi jugar, pero. Y yo ayer veías que echaban el balón largo el Pontevedra y digo, ahora es cuando sale Ángel y no juega nada adelantado, está siempre empotrado debajo de los palos, macho. Yo creo que antes tenía, no sé, jugaba un poco más fuera del área, jugaba más con el pie, ahora, como dices tú, da más patadones, es como, no sé, A ver, no es lo que veo igual. Ángel, para mí, Ángel nunca ha sido un portero que destaque por salir. Eh, Hubo una parte de la temporada que nos quisieron vender, que era un experto en salir a por el balón. No es verdad, no es así. Y yo soy fiel defensor de que un portero tiene que hacer pues, lo que mejor sabe hacer y salir cuando él sienta confianza. Y si es un portero que es pues más de reflejo y demás, pues hacerlo como mejor él sienta. Ángel lleva un promedio de un gol cada 143 minutos. O sea, es un muy buen promedio esta temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo es que por eso quería romper la lanza. Es que a mí me parece. Hombre, sí que si vamos a analizar, pues a lo mejor le parecía, daba la impresión de más seguro en esos partidos con este, pues sí, vale, yo lo compro, sí, que a lo mejor parecía que transmitía más seguridad y tal, pero es que si tú analizas los partidos, errores, pues prácticamente no ha cometido ninguno y de hecho ha hecho alguna parada de bastante mérito de las que se parecen a las que hace Andrés. Entonces, yo no le puedo achacar nada y creo también que flaco favor hacemos si ahora empezamos a criticar a Ángel diciendo que no está bien, que no sé qué. O sea, yo creo que lo que necesitan los jugadores, sobre todo un portero, lo que necesita es confianza, no que le estén criticando. Y más cuando no le puedes achacar un mal trabajo. Es que yo Pero no. ten por seguro que si estos 3 goles que le meten ayer a Ángel se los meten, bueno, el penalti no, se los meten a Andrés, Sí, el penalti también. El penalti también, dilo, dilo. bueno, también, ya había fiesta, ¿sabes? Ya estaría el Fardo por ahí Ah, revoloteando. bueno.
Pero es que, vamos a ver, yo es que lo que no entiendo, porque bueno, si para determinada gente Andrés no tiene que jugar y tiene que jugar Ángel, y ahora que juega Ángel lo vamos a crucificar, es que ya no entiendo nada de esta película. O sea, a mí me la tienen que explicar porque yo no entiendo nada. Tenemos dos muy buenos porteros, porque por mucho que lo digan, son dos muy buenos porteros, que probablemente ningún equipo tenga dos porteros del nivel que tiene la Deportiva, porque son muy buenos, cualquiera de los dos. Y, joder, y es que parece que como si estuvieran jugando aquí dos enanitos y que no pillaran un balón ni por arriba, ni por Que abajo, ni no, por los lados. Ricardo, yo no creo que sea así, tan exagerado. Lo único que es que, bueno, que es verdad que a lo mejor cuando perdemos y venimos de la racha que veníamos, pues perdemos en Pontevedra, intentamos buscar un culpable. Y bueno, es verdad que a lo mejor incides en futbolistas que es un poco injusto, ¿no? Pero sí es cierto que si te pones a evaluar el trabajo de Ángel hasta que volvió Andrés, fue el primer portero y lo hizo bien, y ahora yo creo que le está costando un poquito más. Y si ponemos a hablar de números, pues hombre, nos han metido con Ángel en la portería, yo creo que nos han metido 5 goles, me parece. No sé, esos datos los tiene Adri. Pero creo que son 10 goles con estos 3 últimos del Pontevedra, que le baja un poco el porcentaje que os dije antes por minuto, pero lleva 10 goles encajados. Bien, pero quiero decir que los últimos, pero esos datos también son injustos, porque él cuando le meten los goles el Mérida recibe 1, Pontevedra recibe 3, son 4. Y Unionistas está el de portero, ¿no? ¿Quién está de portero Unionistas? ¿Dónde se lesiona? No, 4, que se lesiona en Orense. Andrés se lesiona en Orense. Nada, lleva en 2 partidos 4 goles. El que quiera tocar las narices, pues sería injusto, lo repito, pero el que quiera tocar las narices diría, es que lleva 2 goles entonces de media por partido en las 2 últimas jornadas. Ya. No sé, yo creo que en la también portería no es coincide- necesario hacer sangre. Creo que se ha vilipendiado a un portero esta temporada que no lo merecía. No Adri, seré yo el que lo haga con el segundo portero. permíteme un detalle, pero es que coincide también con un muy mal partido de la Deportiva defensivamente, bueno, de todo el equipo en general. Entonces, esto es como cuando Andrés le empezaban a comparar los números en partidos desastrosos de la Deportiva, cuando encajó 3 del Guadalajara, 3 del Castilla, 2 en Ferrol, 2 en no sé dónde. O sea, quiero decir, claro, es que cuando el equipo se cae, cuando el equipo no juega bien, cuando el equipo empiezan a entrar goles por todos los lados, y decir, joder, es que no, pues no, yo creo que es injusto. Y ahora decirle que si la media o la no media, la media no se hace en 2 partidos. La media se hace en la trayectoria pues eso, de una temporada o de lo que jugó. Y tienes que sumar no solo los partidos en los que, bueno, ha tenido, pues también Andrés ahora acumuló los minutos que acumuló imbatido, que son un montón de minutos, que es una salvajada. Y bueno, yo creo que lo normal y lo natural es lo que hizo Ángel en la primera parte de la temporada, que fue titular. Lo normal es lo que hizo Andrés en esta última parte que estaba jugando. Y lo anormal es lo otro. Lo que ha pasado este partido, lo que pasó en esos partidos, en esa época que pegó el bajón en el equipo y que éramos un auténtico coladero y no se jugaba nada. Era un cúmulo de Yo insisto, y yo creo que con esto podemos cerrar, a menos que queráis hacer algo más. Movimiento muy prioritario, intentar renovar a Ángel. Muy prioritario. Yo estoy de acuerdo. Y Muy no prioritario. debate eso. Yo estoy de acuerdo. Bueno, chicos, pues vamos a cerrar ya. Nada, muchas gracias por estar otra noche más aquí con nosotros, a los tertulianos habituales, a los que nos estáis escuchando. Os dejaremos este programa subido, como siempre, durante la semana, formato podcast. Y si nos seguís en el resto de redes sociales, pues nos echáis una mano por ahí. Vamos a por el Baracaldo. Muy buenas noches y aupa deportiva. Buenas noches. Buenas noches.